Bueno, queridos patitos, vamos a ir a la parte décima del libro canónico de 3122 páginas de Pedro Luis Uriarte Santa Marina. El primer título que dio a esta parte fue el del Sol saldrá todos los días. Que ese título no te habría parecido sino muy poético. Finalmente lo sustituyó por el que lleva ahora, mucho más claro y explícito, pues no quería que lo considerases inapropiado para una obra como esta, pensando que iba a abordar un análisis del concierto de una perspectiva astronómica. No se atreve Pedro Luis a tanto. Piensa, sin embargo, que sigue siendo adecuado porque lo que pretendía reflejar con él es una decisiva realidad, la de la pervivencia del concierto en los años venideros. Para trasladarte esta misma sensación, ha valorado que podría ser conveniente visualizar determinados acontecimientos políticos e institucionales tanto en el escenario vasco como en el español y europeo, algunos de ellos de singular calado, que ya se están dibujando en el horizonte y, como has podido ver, relacionados en el índice que acabas de ver. Ciertamente estamos hablando desde 2015, septiembre-octubre de 2015. Estamos 8 años después, con lo cual podemos hacer un ejercicio retrospectivo respecto a las profecías del gurú Pedro Luis Uriarte, respecto a esa potencialidad 8 años vista y lo que pueda estar por venir. Creemos que estarás de acuerdo con Pedro Luis en que, en conjunto, dibujarían un escenario muy diferente al que ahora conocemos, y en que unos y otros, directa o indirectamente, podrían afectar al concierto. A su vez, en relación con alguno de ellos, la filosofía de pacto es consustancial al sistema concertado. Quizá pueda jugar algún papel determinante para su definición. La misma línea ha tratado de identificar en esa parte décima, con visión prospectiva, otras situaciones previsibles en Europa y en España, aunque sean improbables e inciertas. Las tres que ha pretendido analizar, está seguro de que te resultarán interesantes. ¿Qué ocurriría con el concierto si algún día se crean los Estados Unidos de Europa, con una fórmula federal? Tras ese interrogante, otra, sobre una cuestión más espinosa. La fórmula de concierto podría ser una estación intermedia en los procesos de independencia que se han planteado en Escocia, en Cataluña, o los que se planteen en el futuro en Europa. Para cerrar este título, plantea otra cuestión inquietante. ¿Puede desaparecer el concierto económico? Antes de que empieces a temblar, anticipa que, aunque todo es posible en la vida, esto no solo no lo ve deseable, ni para Euskadi ni para el Estado, sino que tampoco lo ve fácil. Por ello, concluye esta parte décima señalando que por sus características e historia, el concierto sabrá adaptarse a cualquier escenario futuro. Lo que ha escuchado es un suspiro de alivio. Posicionamiento del concierto económico ante un nuevo escenario vasco. En este título primero, lo que ha pretendido Pedro Luis es analizar algo que te parecerá, esperamos, interesante. Como bien sabes, el Estatuto Guernica, aprobado en 1979, tantas décadas después, todavía no ha sido modificado. De hecho, es el único de los estatutos de las 17 comunidades que no ha sufrido ninguna modificación desde su aprobación, lo cual no deja de ser llamativo e ilustrativo de cómo se encuentra el debate estatutario a la altura que nos encontramos, y que todavía no ha sido cumplido en su integridad. Es cierto que hubo un intento de reforma en 2004, que va a ser objeto de análisis en el capítulo primero de esta parte, pero, por razones que vas a poder leernos, ya llegó a buen puerto. Independientemente de lo anterior, analizaremos en el capítulo 2 cuál podría ser el posicionamiento que tendría el concierto económico en una futura reforma del Estatuto de Autonomía Vasco, que está siendo objeto de debate por una ponencia específica del Parlamento Vasco, sin que por el momento en el que redactaba esas líneas, septiembre-octubre de 2015, se haya llegado a ningún puerto, por lo que es previsible que se enfoque a partir de 2016. Bueno, estamos en 2023 y todavía no se ha llegado a buen puerto, a pesar de que hubo cambio de posiciones, sobre todo especialmente en Podemos, miedo a ser clasificado en una determinada forma de pacto. Esperamos que el contenido de estos capítulos te resulten realmente interesantes. 1.
un tratamiento del concierto económico en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 2004, 1.1, un tema muy controvertido. Como puede señalar la enciclopedia digital Wikipedia, la redacción que daba al tema el 2 de enero de 2014 la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, presentada por el Gobierno vasco y aprobada por el Parlamento vasco, también llamada Propuesta del Parlamento Vasco para la Convivencia de Euskadi, Nuevo Estatuto Político de Euskadi, o como popularmente se conocía como Plan Ibarretxe, fue anunciada por el Endacari Juan José Ibarretxe Marcuarto en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco el 30 de septiembre de 2001. El gobierno vasco, de conformidad con lo que dispone el artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía, aprobó la propuesta de reforma del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi y dio traslado de la misma al presidente del Parlamento Vasco, Juan María Tucha. La mesa de la Cámara Vasca, en su reunión el 4 de noviembre del 2001, admitió a trámite esa propuesta de reforma del Estatuto para su tramitación conforme al procedimiento legislativo ordinario. En paralelo, el Consejo de Ministros, el 7 de noviembre de 2003, acordó impugnar ante el Tribunal Constitucional los acuerdos tomados por el Ejecutivo y el Legislativo vasco. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, por auto del 20 de abril de 2004, decidió la inadmisión a trámite y el archivo de actuaciones de la impugnación que hizo el gobierno español, teniendo como argumento base la inimpugnabilidad de los actos de trámite en el procedimiento legislativo. Para explicarlo en lenguaje coloquial, no admitió a trámite el recurso que había presentado el gobierno español por el hecho de que todavía no se había producido ningún tipo de decisión, sino que se estaba hablando de una simple propuesta. La tramitación en el Parlamento Vasco tuvo el apoyo de los tres grupos que en aquel momento componían el gobierno vasco: Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua Berdeak. Sin embargo, lo sorprendente es que los tres miembros del tripartito gobernante plantearon enmiendas propias. Por su lado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español, es decir, los partidos mayoritarios en España, pero entonces en la oposición en el País Vasco, mantuvieron una oposición radicalmente frontal a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. De hecho, PSOE y PP no participaron en la comisión del Parlamento Vasco que redactó el proyecto de nuevo estatuto. Y para completar este cuadro kafkiano, ETA condenó la propuesta y Batasuna la rechazó acusándola de consolidar la unión con el Estado español para permitir la coexistencia de la nacionalidad vasca y la española en el País Vasco y por limitarse a un plan que abarcaba a tan solo 3 de las originarias 7 provincias de Euskal Herria. Lo sorprendente vino en la votación de la propuesta, cuando que el entonces portavoz del grupo socialista Bertzaleak, Arnaldo Otegi, al que seguro que conocerás no solamente de referencia, sino porque sigue estando ahí, leyó una carta del parlamentario y miembro de ETA fugado, entonces, Josu Ruticoechea, Josu Ternera, justificando su plan al apoyo, es decir, justificando su apoyo al plan. Tras lo cual, tres de los miembros de aquel grupo parlamentario que se había opuesto a la propuesta votaron a favor de la misma y otros tres en contra. 3 menos 3, 0. Estaba comentando esto porque es especialmente significativo dado que sin estos tres votos la propuesta no hubiera salido aprobada en el Parlamento Vasco. Además, por el apoyo de estos tres miembros del Grupo Socialista Bertzaleak, la propuesta quedó tildada por los partidos mayoritarios en las Cortes Generales, por los medios de comunicación españoles, como una propuesta de ETA, a pesar de que ETA la había rechazado radicalmente. Para completar este cuadro, hay que recordar que la Conferencia Episcopal Española, a través de su secretariado, se manifestó radicalmente en contra del llamado Plan Ibarretxe por considerarlo moralmente inaceptable, insolidario, excluyente, por entender que tiene tintos totalitarios, impone el culto a la nación y antepone las aspiraciones políticas a los derechos de las personas. Tras esta sorprendente declaración, que personalmente nos parece absolutamente increíble, como expresión de una posición religiosa, otros obispos, como el que entonces era titular de la diócesis de San Sebastián, Juan María Uriarte, una persona que Pedro Luis conoce personalmente y respeta y admira mucho, y a la que, por cierto, en un determinado momento el gobierno español utilizó para negociar con ETA, para posteriormente ser crucificado, se desmarcaron de esa opinión de la Iglesia Católica Española oficial y consideraron el documento como no vinculante. Se entiende que moralmente.
Tras la aprobación por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco del 30 de diciembre de 2004, con 39 votos a favor y 35 en contra, un servidor estuvo allí, y siguiendo el procedimiento legalmente establecido, el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, presentó en el Congreso de los Diputados el señor representante de la Cámara Vasca, como fue el Lehendakari Ibarretxe, el proyecto de reforma del llamado Estatuto de Gernika. La mesa de la Cámara, el 19 de enero del Congreso, en ese mismo año, la admitió a trámite por un procedimiento que no gustó en absoluto a una serie de grupos parlamentarios, entre ellos los proponentes, que solicitaron que la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco se hiciera por otro procedimiento, pero el Tribunal Constitucional no admitió esa demanda. Tras ello, el día 1 de febrero de 2005, cuando el Lehendakari Ibarretxe presentó la propuesta en el Pleno, se celebró el debate de totalidad en el Pleno del Congreso y la propuesta de reforma de estatuto fue rechazada por 313 votos en contra, 29 a favor y 2 abstenciones. Aunque la historia, como sabes muy bien, continuó luego con otra serie de episodios de fuerte confrontación entre los partidos nacionalistas y los llamados constitucionalistas, no se va a referir a ellos, porque lo que quiere tocar en este capítulo es el tratamiento que daba al concierto económico aquella propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco aprobado en 1979. Con tu permiso es lo que vamos a hacer a continuación tras esta introducción que parece ayudar a comprender y a situar en su contexto lo que vamos a tratar de explicar a continuación. 1.2. Una relación con el Estado diferente. Supone, amigo lectora, que te habrás dado cuenta ya de que no es ningún jurista experto, Pedro Luis, ni mucho menos un catedrático de Derecho Constitucional. Por lo tanto, te va a dar una explicación puramente personal sobre lo que considera que son los aspectos clave que dibujaba aquella propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, para que se entiendan mejor los puntos que atendían al concierto económico. En su opinión, los elementos diferenciadores de esta propuesta de reforma de estatuto con el entonces y ahora vigentes eran los siguientes. La denominación de la Comunidad Autónoma Vasca del País Vasco pasaba a ser la Comunidad de Euskadi o Euskadi a secas. Se desarrollaba un nuevo modelo de relación con el Estado español basado en la libre asociación y compatible con las posibilidades de desarrollo de un Estado compuesto plurinacional y asimétrico, tal y como reconoce el artículo 2 de la Constitución, nacionalidades y regiones. Se reconocían en la comunidad de Euskadi muchas más facultades de las que atribuía el Estatuto de Gernika de 1979 y además estas quedaban cerradas, es decir, en otras palabras, garantizadas, una vez que fuera aprobado el Estatuto. Se reforzaba un modelo de relación bilateral para todas las materias entre el Estado y la comunidad de Euskadi, aplicando el conjunto de relaciones, el principio establecido en el concierto económico. Se establecía finalmente un sistema bilateral de garantías de cumplimiento de lo acordado en el nuevo Estatuto de Autonomía. Y se fijaba un principio de representación ante los órganos de la Unión Europea dentro de la representación del Estado en aquellas materias de competencia de la Comunidad de Euskadi, como podría ser en el caso que estamos contemplando y por su importante valor todas las relaciones de naturaleza tributaria. 1.3. Principios de relación económica con el Estado. Estos principios se pueden resumir de la forma siguiente. Primero, se establece una relación bilateral, de acuerdo con lo que disponía el artículo 55.3 de este proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. Las relaciones de orden económico-financiero entre la Comunidad de Euskadi y el Estado, derivadas del ejercicio de sus respectivas facultades y competencias, se desarrollarán de forma bilateral y deberán formalizarse mediante el sistema foral tradicional de concierto económico. Segundo, se establece, como se ha apuntado anteriormente, un modelo de participación de las instituciones vascas en la Unión Europea, como indicaba el artículo 55.5, para contribuir a la definición de la política económica de esta, así como en los tratados y convenios internacionales que incidan en el ejercicio de las facultades y competencias reconocidas en el título quinto de la Economía, Hacienda y Patrimonio en la Comunidad de Euskadi. Tercero, se establecen una serie de principios a los que se deberían ajustar los poderes públicos vascos en el ejercicio de las facultades y competencias reconocidas en el título que acabamos de citar. Se refieren al principio de solidaridad y equilibrio económico territorial y al respeto y garantía de la libertad de circulación y establecimiento de las personas y de la libre circulación de bienes, capitales y servicios sin que se produzcan efectos discriminatorios ni menoscabo de las posibilidades de la libre competencia empresarial
empresarial. Cuarto, se establece un principio de autonomía fiscal y financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias reconocidas en el proyecto de estatuto. Quinto, se determina que la actividad financiera de la Comunidad de Euskadi se coordinará y armonizará con la del Estado. Y también se reconoce que se establecerán las formas de colaboración financiera entre la Comunidad de Euskadi y el Estado, y en especial para determinar la aportación de aquella a las cargas generales del Estado, su participación en los ingresos del Estado y la colaboración en la política de inversiones públicas. Se determina también que la Comunidad de Euskadi contribuirá a la financiación de las cargas generales correspondientes a las políticas ejercidas por el Estado en su ámbito territorial, mediante la aportación de un cupo global en el marco del concierto económico. Esta propuesta, establecida en el artículo 60.3 del proyecto de reforma del Estatuto, es importante, porque, si lo ha entendido Pedro Luis correctamente, limita la financiación de las cargas generales no a la totalidad de las del Estado, sino a las que se ejercen por el mismo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca. En otras palabras, se propone pagar por los servicios que se prestan en el ámbito territorial de Euskadi, a diferencia del concierto actual, que aporta un determinado porcentaje de contribución, el famoso 6,24%, al sostenimiento de todas las cargas generales del Estado que se ejerciten por el mismo en el ámbito territorial vasco o en otros lugares del Estado. Sexto, se mantiene el modelo que contiene el concierto actual, en el sentido de que para el señalamiento del cupo global se constituirá una comisión mixta integrada por una parte por la representación de la Diputación Foral y otros tantos del gobierno vasco, y por otra parte por un número igual de representantes de la administración del Estado. Séptimo, se mantiene también el principio establecido en el actual concierto económico de que las instituciones vascas tienen potestad para mantener, establecer y regular dentro de su territorio su propio sistema y régimen tributario. Como se puede observar, en este caso se habla de instituciones vascas y no de instituciones competentes de los territorios históricos, lo cual supone un reconocimiento implícito de las facultades del Parlamento Vasco en este campo. Igualmente se establece una limitación a esta potestad tributaria, pues se señala en el artículo 61.1 que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio y que estará inspirada en los principios de igualdad, progresividad, capacidad económica y suficiencia financiera. Octavo, en cuanto al ejercicio de esa potestad tributaria, se establece en el artículo 61.2 que la exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de todos los tributos que integran el sistema tributario de la Comunidad de Euskadi corresponderá a las instituciones vascas competentes. Como se puede apreciar, se cambia también la fórmula del concierto actual, pues estas potestades tributarias se reconocen a las instituciones competentes de los territorios históricos. Noveno, también se determina que en el ejercicio de la potestad tributaria, tal y como se ha definido en los dos puntos anteriores, las instituciones vascas competentes deberán respetar lo dispuesto en los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado español o en aquellos a los que éste se adhiera, así como las normas de armonización fiscal de la Unión Europea. 1.4. Una necesaria modificación del concierto económico del 2002. Lógicamente, si se hubiera producido la aprobación de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía por las Cortes Generales, tendría que haber sido sometida a referéndum entre los electores de la nueva Comunidad de Euskadi, al ser aprobada la institucionalidad normativa básica de la nueva comunidad. Hubiera sido necesario abordar un proceso de reforma del concierto económico de 2002 para ajustar sus preceptos a las nuevas decisiones y a las nuevas disposiciones. Pues el actual concierto económico se basa en artículos similares del Estatuto de Gernika de 1979 que todavía permanecen en vigor. 1.5. Viabilidad futura de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de 1979. Si se ha alargado Pedro Luis tanto en la exposición de las disposiciones de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de 2004, que finalmente no fue aprobada, es porque parte del supuesto, en el momento en el que se escriben esas líneas no demostrado, y que por lo tanto supone una simple intuición personal, de que quizá el Partido Nacionalista Vasco, en el desarrollo del trabajo de la ponencia parlamentaria creada en el Parlamento Vasco para debatir una futura reforma del Estatuto de Autonomía de 1979, fundamente sus planteamientos relativos a cuestiones de Hacienda y temas tributarios en la propuesta rechazada en el año 2004-2005. Comentaremos este tema en uno de los capítulos que vienen a continuación. 2. El concierto económico en una futura reforma del Estatuto de Autonomía Vasco. 2.1. Un estatuto
viejo. El Estatuto de Autonomía actualmente vigente fue aprobado en octubre de 1979. Por lo tanto, ha cumplido ya 44 años. 44 años. Que por cierto, Pedro Luis parece que le gustaría tener a él en estos momentos. Pero lo que resulta sorprendente no es la edad que ha alcanzado sin modificación alguna en un periodo de tan profundo cambio como este, sino el hecho de que, habiendo sido el primero de los 17 aprobados, es el único que no ha tenido modificación alguna. Y esto resulta todavía más llamativo porque si analizamos la encuesta del CIS, publicada en diciembre de 2013, según nos recordaba el conocido sociólogo José Juan Taoria, presidente de Metroscopia, en comunidades autónomas como Madrid, León y Castilla, Aragón, Asturias, los ciudadanos que anhelan para sus propias regiones menos autonomía constituyen en aquellos momentos la mayoría relativa, un 43% de los mismos, y no descartan el retorno a un Estado centralizado. En otras 11 comunidades autónomas, entre ellas dos de las que aprobaron su Estatuto de Autonomía por el camino dibujado por el artículo 155 de la Constitución al ser consideradas históricas, Andalucía y Galicia, predomina de forma clara el deseo de que se mantenga el modelo autonómico tal y como ahora funciona. En el otro extremo, en el País Vasco y en Cataluña, una amplia mayoría absoluta ciudadana apuesta por su potenciación al máximo posible del autonomismo. Pues bien, en el caso del País Vasco, esa amplia mayoría ciudadana no ha conseguido sus objetivos porque el Estatuto de 1979 no se ha cambiado ni una sola coma y todavía no se ha cumplido. 2.2. Los factores que hacen necesaria la modificación estatutaria. Como no quiere que pienses que está trasladándote la opinión de ningún partido político vasco, ni la de esa mayoría de ciudadanos vascos que citaba en el punto anterior, te va a dar 3 argumentos de peso para iniciar una reforma de estatuto que no tiene su origen en Euskadi, sino en la declaración del Consejo Territorial del PSOE, titulada Un nuevo pacto territorial, la España de todos, la famosa Declaración de Granada, aprobada en la ciudad andaluza el 6 de julio de 2013. Esa importante declaración, con la cual ese partido pretende justificar la necesidad de una modificación de la Constitución para avanzar hacia una España federal, se dan como justificación a esa propuesta 3 razones que son perfectamente válidas para defender la necesidad de modificar el Estatuto de Autonomía Vasco, que tienen casi la misma edad que la propia Constitución española. A. El Estado autonómico, tal y como quedó dibujado en la Constitución de 1978, tenía mucho de tentativo, lo cual se puede decir letra por letra también del Estatuto de Autonomía Vasco. Era la primera experiencia histórica de una transformación radical de la estructura del Estado y solo su desarrollo en la práctica nos ha permitido comprobar su funcionamiento y sus disfunciones, lo que hay que mantener, lo que hay que reforzar y lo que hay que rectificar. ¿Estás seguro, Pedro Luis, amigos, lectores, que estás completamente de acuerdo con esta afirmación también en lo que se refiere al Estatuto Vasco? B. La aceleración del tiempo histórico nos sitúa hoy ante realidades que hace 3 décadas y media eran inimaginables. En 1978, en el caso del Estatuto Vasco habría que hablar de 1979, pero es perfectamente válido el argumento, no estábamos en la Unión Europea, ni existía Internet, ni nos habíamos convertido en una sociedad de inmigración, ni nuestra economía estaba globalizada, ni existía el euro, ni había una crisis financiera global, ni se habían universalizado la sanidad, ni la educación, como servicios públicos universales y gratuitos que hay que financiar y gestionar con eficacia. Pues de hecho, el estado de bienestar estaba por construir en España. Esto significa que no solo tenemos problemas irresueltos en nuestro sistema autonómico, sino también que para estar a la altura de los tiempos tenemos que afrontar una buena calidad de nuevos problemas. Está completamente de acuerdo Pedro Luis con esta manifestación que hace el PSOE. C. La crisis económica, además, ha creado un enorme malestar social que se ha proyectado también sobre el conjunto del sistema político. La sociedad española, y por tanto, por su lado, la vasca, hoy cree menos en el proyecto europeo, cree menos en el funcionamiento de las instituciones democráticas y se cree menos en la capacidad del sistema autonómico para resolver los problemas de los ciudadanos. A estos argumentos del PSOE para defender la necesidad de una España federal podríamos añadir algunos otros, específicamente vascos, que refuerzan además la idea de la necesidad que se deduce de todo lo anterior de reforma del estatuto. Serían los siguientes. 1.
el enorme cambio político que se ha producido en el mapa político vasco. Si hacemos caso del último Euskobarómetro, publicado el 28 de diciembre de 2013, veremos que el conjunto de fuerzas nacionalistas, en lo que puede ser el reflejo de la situación política actual en Euskadi, mantienen una intención de voto al alza desde las últimas elecciones autonómicas, estando situada la misma en ese momento en el 60,8% de los votos. Los partidos que antes se denominaban constitucionalistas tienen, por el contrario, una tendencia de voto claramente a la baja. Entre el PSOE y el PP suman el 25,1% de los votos. Esto significa que si los conocimientos de matemáticos de Pedro Luis no le han fallado, la intención de voto nacionalista multiplica por 2,44 la constitucionalista. 2. Otro cambio fundamental que está relacionado con lo anterior es la deseada desaparición de ETA y la entrada al juego democrático convencional en el Parlamento vascongado, como ellos han denominado durante tantos años, no sabemos si ahora también, al Parlamento Vasco. De Sortu. La prolongación de lo que fue la rama política que apoyaba a la organización terrorista, con unos nuevos estatutos que repudian ahora la violencia. 2.3. La propuesta de creación de una comisión parlamentaria en el Parlamento Vasco. El 26 de diciembre de 2013, el Partido Nacionalista Vasco, representado en esa ocasión por el presidente de su máximo órgano ejecutivo, el Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, que a pesar de no ser parlamentario ya vasco, fue entre 2009 y 2012, quiso solemnizar con su presencia el acto, y de Joseba Eguibar, el portavoz del grupo parlamentario de EAJ-PNV en el Parlamento de Gasteiz, presentaron para su debate en el Pleno una proposición no de ley sobre la actualización del autogobierno como expresión de la voluntad política del pueblo vasco, en la que, considerando el contenido de la exposición adicional del Estatuto de Gernika sobre los derechos históricos del pueblo vasco y su actualización, desde el respeto a las diferentes realidades legales y marcos jurídicos políticos en los que actualmente se articula el pueblo vasco, plantea dos cosas. Primero, constituir en el seno del Parlamento Vasco, a través de la comisión que corresponda, una ponencia específica que analice el estado actual del autogobierno y que siente las bases para su actualización, como expresión de la voluntad política del pueblo vasco representada en este Parlamento. Segundo, la ponencia parlamentaria que se constituya definirá por sí misma el procedimiento y el calendario a los que se ajustará su trabajo. Con la presentación de esta proposición, a la que legitima y reglamentariamente tenía derecho este partido político, daba cumplimiento a una de las propuestas que contenía el programa electoral que le dio la victoria en las elecciones autonómicas vascas de 2012. Por lo tanto, la propuesta tenía toda la legitimidad del mundo, porque en definitiva el PNV estaba cumpliendo con lo prometido. Entiende que no valorarás esto como una farolada por su parte, por la parte de Pedro Luis, que estás de acuerdo con esa afirmación. 2.4. Un camino diferente al de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de 2004. Hemos visto en el capítulo anterior las tensiones, incidencias y enfrentamientos que generó la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía que el lehendakari Juan José Ibarretxe realizó en el 2004, y el abrupto final que tuvo la misma, con el rechazo del Congreso de los Diputados a la de tramitación de una reforma del Estatuto aprobada por el Parlamento Vasco, por los pelos, como recordarás, que ni siquiera se tomó la molestia de analizar y mucho menos de debatir. Por esta razón, los proponentes de la proposición no de ley presentada en el Parlamento Vasco han seguido un camino muy distinto al de aquel fallido intento de reforma del Estatuto. Las diferencias entre uno y otro proceso son muy claras. La propuesta de modificación del estatuto que ahora se va a abordar no sale del gobierno vasco, sino del partido que lo sustenta. En la del año 2004, el gobierno presentó un proyecto de ley ampliamente articulado para su análisis por una comisión del Parlamento Vasco, en la que ni siquiera quisieron participar ni el PP ni el PSE. Con ello, el lehendakari Iñigo Urkullu no se quema en un proceso que, como todos los de esta naturaleza, supondrá una fuerte confrontación política, lo cual, como sabes muy bien, no ocurrió, sino precisamente lo contrario con el lehendakari Juan José Ibarretxe. En cualquier caso, por parte del Partido Nacionalista Vasco se ha hecho manifestaciones públicas corrigiendo la posición que anteriormente había anunciado de que si el Parlamento Vasco, tras el debate de su propuesta, considera que el gobierno vasco tiene que presentar un proyecto de ley, este lo presentaría al Parlamento Vasco. Todos los grupos políticos representados en la Cámara Vasca, PNV, Bildu, PSE, PP y UPyD, manifestaron su disposición a participar en la ponencia, lógicamente aportando puntos de vista muy diferentes desde las posiciones extremas que podríamos resumir en la de Bildu, que concibe la ponencia como un primer paso hacia la independencia de Euskal Herria del Estado español.
y la de UPyD, que concibe más bien como un primer paso para la centralización del Estado español. Otra diferencia sustancial es que, en este caso, a diferencia de lo que ocurrió en el 2004, ETA ya no puede condicionar, afortunadamente, este importante debate. En virtud de esta propuesta se crea la ponencia que inició sus trabajos en el primer semestre de 2014, bajo la presidencia de Jon Berrizábal, en el Parlamento Vasco. Como puedes ver, estamos en un proceso radicalmente distinto al de 2004. Aunque aclara Pedro Luis, y de eso ya te habrás dado cuenta, de que no tiene por qué concluir con éxito, dadas las dificultades que entraña él mismo y que puedes deducir de lo que va a comentar en el epígrafe siguiente. 2.5. Previsible contenido de un futuro nuevo estatuto vasco. Prefigurar ahora cuáles van a ser los resultados de esa ponencia parlamentaria, si es que finalmente adopta alguno, teniendo en cuenta que previsiblemente el debate se alargará hasta año 2015, según han manifestado sus promotores, y que una eventual modificación del Estatuto de Autonomía sería sometida a referéndum en el año 2016, sinceramente creo que es un ejercicio de ciencia ficción. Todavía sigue siendo en el 2023 porque todavía no hemos alcanzado el punto crítico para equilibrar la posibilidad de que salga adelante en el Parlamento Vasco y Cortes Generales. Aunque Pedro Luis no es un especialista en ese género, la ciencia ficción, dejándose llevar por una combinación de lógica y de imaginación, va a dar su opinión sobre lo que cree que puede ser el contenido final de un hipotético acuerdo, si es que se llega en algún momento al mismo. Cree Pedro Luis, en caso de que se produzca un acuerdo, estaríamos ante un proyecto de modificación del estatuto con un contenido autonómico más profundo y más amplio en términos competenciales que los del Estatuto de Guernica de 1979. Para conseguir esa mayor profundidad, entiende que los apoyos fundamentales se encontrarán en la disposición adicional primera de la Constitución que tantas veces hemos comentado en esta obra y en la disposición adicional única del Estatuto de Autonomía actual, que te recuerdo, dice Pedro Luis, pero lo suscribo yo también, dice lo siguiente: la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico. Finalmente, entiende que también se explorará previsiblemente lo que establece por su lado el artículo 150.2 de la Constitución, que, habiendo sido utilizado ya de primera hora por Valencia y Canarias, por si no lo habías recordado, te transcribe a continuación. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá, en cada caso, la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Te aclara, Pedro Luis, que este artículo de la Constitución española cree que no ha sido utilizado en ninguna ocasión, sí, Valencia, Canarias, aunque por esta vía el Parlament de Cataluña parece que va a plantear la posibilidad de que se le delegue, en base a lo que dispone este artículo, la competencia estatal de convocar referéndums. También recuerda que hay partidos políticos que ya están pidiendo activamente que este artículo 150.2 debería ser eliminado de la Constitución española, como no se cansa de repetir, por ejemplo, el ya desaparecido UPyD. El segundo elemento, que previsiblemente definirá el contenido del futuro proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, será uno que hace referencia directamente al concierto económico. Es el hecho de que las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma del País Vasco, en todos los ámbitos de su competencia, no solamente en materia tributaria y financiera, se efectúen en términos de bilateralidad, en definitiva, en forma de pacto, como establece el concierto vasco para las materias que regula. En tercer lugar, se figura Pedro Luis que los promotores de la futura reforma estatutaria tendrán también muy en cuenta las consecuencias que originó la laminación del Estatuto de Autonomía Catalán del año 2006 por el Tribunal Constitucional tras su aprobación por las Cortes Generales y el referéndum en la propuesta del PSOE para avanzar para un Estado federal a la que hemos hecho referencia antes. Se dice explícitamente que necesitamos modificar el control constitucional en las reformas de los estatutos de autonomía para que no se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente un estatuto que ya ha sido votado por los ciudadanos. ¿Está seguro Pedro Luis? Totalmente de acuerdo con esta propuesta. Porque si va a haber un órgano jurisdiccional que va a modificar el estatuto tras un referéndum,
¿Para qué se celebra un referéndum previamente y no después de esa eventual modificación de lo acordado por las Cortes Generales? Obviamente, en la propuesta de reforma estatutaria van a jugar indirectamente un papel fundamental la evolución de los planteamientos de independencia que se van a sustanciar en el último tramo de 2014 en relación con Escocia y con Cataluña, así como las posiciones existentes en relación con este tema dentro del propio partido proponente de la ponencia, el PNV, y del resto de los partidos. Piensa Pedro Luis que otro elemento a valorar que considera condicionará el debate y que está también relacionado indirectamente con la evolución del complejo problema que se ha planteado en el Estatuto de Cataluña es la necesidad de no propiciar otro follón, de lo cual ingenuamente piensa que se puede deducir el que, en el caso vasco, se tenga la mano más abierta para hacer concesiones sin llegar a acuerdos, porque ello demostraría ante el pueblo catalán que por esa vía, y no por la de la ruptura y la de la secesión, se puede avanzar y colmar sus aspiraciones. Después de redactar esto, piensa que es una ingenuidad suprema lo que acaba de escribir, porque la política en ese campo está condicionada por multitud de factores, pero va a mantener lo anterior sin modificación, porque es una posición bastante racional. Finalmente, otro hecho que cree que condicionará el contenido que se le dé en el futuro al contenido de la reforma del estatuto es la propia composición política del Parlamento Vasco, para añadir más complejidad al tema o darle más emoción al asunto. Si en las futuras elecciones al Parlamento Vasco, teniendo en cuenta que estábamos hablando de una aprobación de reforma estatutaria que se sitúa tal vez en el año 2016, pero elecciones al Parlamento Vasco 2016, 2020, 2024, se mantuviera la misma intención de voto en la que reflejaba en diciembre de 2013 el Euskobarómetro, nos encontraríamos con que la orientación del estatuto más autonomista podría recibir el apoyo del PNV 34,9%, PSE 15,5%, PP 9,6%, e Izquierda Unida 4,4% en el supuesto de que, como apunta esa encuesta, se incorpore de nuevo al Parlamento Vasco, todo lo cual representa un 64,4%. Pero el resultado de una reforma de estatuto con un componente más nacionalista representado por la suma de PNV Bildu 25,9% e Izquierda Unida, supuesto que apoyara esta opción, nos daría una suma de intención de voto del 65,2%, prácticamente idéntica a la anterior. Y si afinamos todavía más, nos encontraríamos con la sorpresa de que la suma de intención de voto de PNV, PSE y PP es del 60%, y la del PNV y Bildu es del 60,8%. Por lo tanto, el empate está garantizado en ambas opciones, y aunque es cierto que la opción autonomista tendría la enorme ventaja de que garantizaría una aprobación en las Cortes Generales más fácil, o si se quiere, menos difícil que la representada por una opción en la que el peso de las aportaciones de Bildu o de la rama más nacionalista del PNV condicionarán mucho el contenido. Por último, y esto espera no aburrirnos demasiado con este tipo de consideraciones, pero la está haciendo para que te des cuenta de la dificultad que tiene el empeño que se ha iniciado, si la aprobación de esta reforma del estatuto se produce en el año 2016, las Cortes Generales tendrán una configuración política totalmente distinta a la que entonces, o septiembre-octubre de 2015, era actual. Como podéis ver, queridos lectores, los condicionamientos para definir el resultado final de una ponencia puesta en marcha en el Parlamento Vasco en el mes de marzo de 2016 son tales que ahora seguro que estarás con nosotros en que lo que se decía antes, que estamos ante un ejercicio de pura adivinación, pero creemos que las líneas anteriores pueden venir bien para formarte una opinión propia, aunque sea desde 2023. 2.6. El concierto económico en el contexto de la reforma puesta en marcha del Estatuto de Autonomía. Todo lo anterior lo ha expuesto simplemente para que te sitúes en cuál podría ser el impacto que experimentará el concierto económico en el momento en el que se produzca una modificación del Estatuto de Autonomía. Como se ha comentado en el capítulo anterior, cuáles eran las características que aquella reforma fracasara tenía en el campo de la hacienda, la tributación y las finanzas y en la propia articulación del concierto económico. No se va a extender Pedro Luis más, pues se remite a lo dicho en ese punto, entendiendo que si la lógica se impone, la reforma del estatuto podría situarse en ámbitos y niveles muy parecidos a los que anteriormente ha expuesto, aunque si relees los mismos te das cuenta que hay puntos de especial dificultad. Te quiere hacer notar, en cualquier caso, que tras la aprobación en un referéndum por el pueblo vasco de una reforma del Estatuto de Autonomía, no se produce una modificación automática del concierto económico.
Ya hemos comentado que el concierto está fundamentado en un pacto entre dos potestades, la del Estado y la de Euskadi. Es decir, que para modificar ese pacto es necesario que haya un acuerdo entre las dos partes firmantes del pacto. Ahora bien, como una reforma del Estatuto de Autonomía requeriría, previo a su sometimiento a referéndum, la aprobación en las Cortes Generales, hay que presuponer que el partido en aquel momento en el gobierno tendrá también los apoyos suficientes para llegar a un acuerdo para la modificación del concierto económico y someterlo a la aprobación de las Cortes Generales en un proyecto de ley de artículo único sin posibilidad de enmienda. La misma suerte que correría la ley quinquenal de cupo que estuviera en vigor en aquel momento. Todas esas modificaciones se producirán previsiblemente en el año 2016. De ser así, el estatuto habría cumplido la fecha de 38 años y el concierto económico solo 14, dado la última aprobación que se realizó en el año 2002. Pues hasta aquí, admirado lector, apreciada lectora, el comentario que quería haceros desde 2015 sobre cómo se situaba entonces el concierto económico tras esa hipotética reforma futura del actual Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esperando que te haya interesado el tema y te haya parecido suficientemente argumentado. 2. Cambios en el escenario español que pueden afectar al concierto. Tras el análisis que has podido leer sobre el escenario autonómico vasco, que esperamos te haya interesado, ahora nos vamos a trasladar al español para analizar en este título los cambios que puedan afectar al concierto. Se trata, por lo tanto, de una cuestión importante que esperamos te pueda interesar. Para desarrollar la misma vamos a profundizar en 6 temas diferentes que corresponden al idéntico número de capítulos. Son los siguientes. 3. La pesada carga de la deuda pública, una amenaza para el futuro. 4. El concierto ante la futura reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. 5. El concierto económico ante una futura reforma fiscal del Estado. 6. El concierto ante una configuración política diferente a la de la transición. 7. El concierto económico ante una hipotética España federal. 8. El concierto económico a la luz de las nuevas orientaciones del Tribunal Constitucional. Como ves, se trata de temas muy interesantes, aunque algunos todavía están en mantillas, en 2015, septiembre-octubre. Por lo que simplemente va a poder hacer un planteamiento muy general, dice Pedro Luis. Como te ha apuntado el inicio de esta parte décima, la misma tratará de completarla, si las lesiones le respetan, en la web que se ha creado a los efectos o cuyo nombre ya conoces, www.elconciertoeconómico.com. Si te parece, vamos a ir al primero de estos capítulos, que está centrado en el tema de la deuda pública. 3. La pesada carga de la deuda pública, una amenaza para el futuro. Va a hacer una introducción a un tema que, por su cuantía muy importante y que puede afectar a los equilibrios de la comunidad autónoma del País Vasco, no es en este momento, sino en el futuro, en función de la situación financiera. Se está refiriendo a la deuda pública. ¿Por qué es importante este tema para Euskadi? Porque, de acuerdo con el artículo 52.3c del Concierto de 2002, tendrán el carácter de cargas no asumidas por la comunidad autónoma los intereses y cuotas de amortización de las deudas del Estado en forma que determine la ley de cupo. ¿Qué quiere decir esto? Lo sabes perfectamente. El País Vasco tiene que contribuir al sostenimiento de las cargas generales del Estado con el 6,24% de la misma. En otras palabras, tiene que pagar los intereses de la deuda del Estado y las cuotas de amortización que el Estado vaya liquidando anualmente sobre las deudas que tenga contraídas. Sentado lo anterior, te estarás preguntando, sin duda, de cuánto dinero estamos hablando. Pues bien, para que tengas simplemente un primer apunte con los últimos datos del Boletín Estadístico del Banco de España referidos a junio 2015, la deuda de la Administración Central era de 917.955 millones de euros. Si multiplicas esto por el 6,24% que habrá que pagar como consecuencia de que esta deuda tiene carácter de carga general del Estado, obtendremos una cifra de 57.280 millones de euros. A esto se añadirá la propia amortización de la deuda del País Vasco para financiar su presupuesto, que según ese mismo informe, referido a la misma magnitud de deuda, según el protocolo de déficit excesivo, alcanzaba los 9.903 millones de euros. Por lo tanto, en el supuesto hipotético en el que hubiera que hacer frente a la totalidad de estos dos capítulos de deuda pública, estatal y autonómica, el País Vasco tendría una carga pendiente de pago que ascendería a 67.183 millones de euros.
Obviamente, a pesar de lo que se ha indicado en el párrafo anterior, la deuda emitida no vence toda ella en un día. De hecho, la deuda del Estado tiene un perfil de vencimientos que llega desde el año 2015, en el que se está escribiendo estas letras, hasta el año 2064. Dentro de estos vencimientos, en el año 2015, los vencimientos a los que habría que hacer frente superan de largo a los 350.000 millones de euros, porque parte de las emisiones de deuda del Estado son a corto plazo. Por ello, en el caso de que el Estado no consiguiera financiación y se viera obligado a cancelar esas deudas de la forma que fuera, la verdad es que no se le ocurre a Pedro Luis un sistema de poder obtener una cantidad tan elevada, el País Vasco tendría que hacer frente a una cifra monstruosa que le situaría, como ocurriría con el Estado, al borde de la quiebra. Claramente esta situación no se va a producir, pero sí es importante que tengas en la cabeza que esta deuda, independientemente de sus periódicos vencimientos, en algún momento habrá que pagarla. Y como la única forma que existe para pagar la deuda pública por parte de una institución es sobre la base de que sus ingresos aumenten, la única forma de liquidar esos pasivos es mantener un nivel constante y a ser posible creciente del nivel de recaudación. Ya sabes que esto solamente se puede conseguir de dos formas, una discutible y otra absolutamente cierta. La primera de las formas es aumentar la presión fiscal. Lo califica Pedro Luis de discutible porque no siempre el aumento de la presión fiscal nominal produce un aumento de recaudación, porque si es muy elevado puede producir una caída de la actividad económica y un aumento del fraude fiscal. Por cierto, como se ha visto en España a partir de 2007. Y con ello se originaría, en un lugar de un crecimiento de los ingresos impositivos, una disminución de los mismos. La forma más efectiva de aumentar la recaudación es mejorar la actividad económica, es decir, que el PIB crezca y que ese crecimiento esté adecuadamente controlado para que se traduzcan en ingresos impositivos, lo cual quiere decir que para que ese positivo fenómeno ocurra es necesario controlar estrictamente el fraude y la elusión fiscal. Espera que con todo lo anterior tengas ya una primera visión de lo que puede suponer esta carga pesada en la deuda pública de cara al futuro. 4. El concierto ante la futura reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas del régimen común. Advertencia previa. Como recordarás, este tema lo hemos analizado en la parte séptima y específicamente en el título segundo de la misma, donde tienes una información más actualizada de la que figura en este capítulo, por lo que remitimos allí a lo mismo. Pero, ciertamente, desde 2015 podemos dar la situación de que en 2019 como en 2014, porque la reforma última fue de 2009, en 2009 la reforma para la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, liderada por Joan Ridao, por Esquerra Republicana de Cataluña, curiosamente en el Congreso de los Diputados, pues ciertamente en aquel momento donde todavía estaba el tripartito en Cataluña, que fue entre PSC, Esquerra y Iniciativa per Cataluña, 2003, 2010, 2003, 2006 con Pascual Maragall, 2006, 2010 con Montilla. Pues ciertamente en 2014 no se renovó, aunque debía hacerse cada 5 años. En 2019 no se renovó, debía hacerse cada 5 años. Y en 2024 se renovará. De momento no parece, y sería una sorpresa mayúscula que así fuera. Aunque nuestro modelo de financiación sea diferente y diferenciado, se debe seguir con suma atención desde el País Vasco el debate que se está iniciando y se prolongará durante mucho tiempo sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, pues afectará a la futura negociación, sigue diciendo aquí, de la Ley Quinquenal de Cupo de 2012-2016, que no estaba hecha en el ámbito de entonces, de septiembre-octubre de 2015, pero sí está hecha 2012-2016, 2017-2021 y 2022-2026, pero ciertamente, como también tendremos que renovarla para el ámbito del 2027-2031, pues ciertamente es importante indirectamente como consecuencia de las previsibles críticas interesadas sobre el cupo que abona el País Vasco al Estado, sobre todo en lo que se refiere a una redefinición de la metodología de cálculo de cupo. Esta decisiva ley, que debe sustituir a la que aprobó el 25 de octubre de 2007, está hoy en el congelador y desde la perspectiva del País Vasco y del propio Estado no debería salir de él por el momento, porque aunque haga en él mucho frío,
más hacia fuera, dada la creciente tensión que se observa entre las comunidades autónomas en relación con el modelo de financiación de todas ellas. 4.1. El actual sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común. 4.1. El actual sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común. Este sistema fue aprobado tras un complejo proceso de negociación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este es el organismo que realiza entre el Estado y las comunidades autónomas materias de esta naturaleza y fue creado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, que entró en vigor unos meses antes de que terminara la negociación del concierto económico. Es decir, la LOFCA entró en vigor en septiembre del año 1980 y la negociación terminó, como todos sabemos, el 30 de diciembre de 1980 del concierto económico. En julio de 2009 se negoció esa última reforma. El 18 de diciembre de ese año se aprobó la Ley 22/2009 por la cual se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas y ese mismo día se aprobó una ley de rango más amplio, formal, la Ley Orgánica 3/2009 que modificó la famosa Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de financiación de las comunidades autónomas que, como ves, se aprobó 3 meses y 8 días antes de que se llegara al acuerdo final sobre el concierto económico. Recordarás que en otro capítulo anterior se ha contado los pormenores de la aprobación de esta ley y de las tensiones que rodearon a este proceso legislativo. Como señala acertadamente el informe presentado por BBU Research, titulado El nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, un análisis crítico y datos homogéneos para el 2009 y 2010, tanto el acuerdo de financiación como la nueva ley que lo desarrolla y le da forma legal son documentos de difícil lectura. En ellos se dibuja un sistema complejo que mantiene elementos importantes de su antecesor, pero introduce también novedades de calado que no siempre funciona como podría parecer a primera vista. Además de todo esto, en el estudio que se hace una afirmación sorprendente, y es que en ninguno de los textos citados ha ido acompañado de estimaciones oficiales de los resultados del nuevo sistema, lo que ha introducido una desconfianza y se ha traducido en una considerable incertidumbre sobre las implicaciones financieras de la norma. Añade Pedro Luis por su cuenta, y confía que estarás de acuerdo con él, que es sorprendente observar la cantidad de críticas que recibe un modelo transparente como es el del concierto económico y en mucha menor medida el convenio navarro, cuando el sistema que rige la financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común tiene tantísimas imperfecciones y es tan oscurantista. Con la introducción de este nuevo sistema en el año 2009 se culminó el proceso de cambios en los modelos de financiación de las comunidades autónomas no forales, que se había seguido desde la LOFCA citada anteriormente, como se señala en el estudio de BBU Research. En una primera etapa, su objetivo primordial fue el de garantizar la continuidad del funcionamiento de los principales servicios públicos durante el proceso de traspaso de competencias a los gobiernos regionales, que se produjo a ritmos muy diferentes en distintos territorios. En la etapa posterior, como señala el estudio que venimos siguiendo, se introducen en el sistema métodos en principio más subjetivos de determinación de las necesidades regionales de gasto, con el fin de garantizar en igualdad la capacidad de prestación de servicios de distintas administraciones. Y termina diciendo este interesante informe que los sucesivos acuerdos de financiación adoptados desde 1986 hasta la fecha, es decir, hasta el acuerdo de 2009, han manifestado en líneas generales una misma estructura. En primer lugar, todos ellos han especificado una fórmula de necesidades de gasto que intenta aproximar los recursos que se necesitarían para prestar en cada territorio el paquete estándar de servicios públicos de titularidad autonómica en función de sus características demográficas y geográficas, es decir, necesidad de gasto. Como ves, una cosa no está muy clara para cualquier profano, y menos clara aún si se sabe que la fórmula ha quedado desnaturalizada por el hecho de que se han producido la inclusión en los sucesivos acuerdos de numerosas cláusulas de excepción referidos a cada una de las comunidades autónomas, lo cual ha traído como consecuencia que la distribución final de los recursos anuales se pareciera muy poco a lo que exigía la fórmula legal aprobada. De hecho,
Como señalaba el estudio que venimos haciendo referencia, y esto es extremadamente significativo por las críticas que a veces recibe el cupo vasco y la aportación navarra, la asignación inicial de cada nuevo sistema ha sido fruto de un acuerdo político entre administraciones implicadas, que siempre se ha negociado bajo una fuerte restricción del status quo que garantizaba a cada comunidad al menos los recursos que venían percibiendo hasta ese momento bajo el sistema anterior. Como consecuencia de todo lo anterior, todas esas negociaciones políticas se han centrado fundamentalmente, y como es lógico, en precisar cuánto dinero adicional aportaría el Estado a las comunidades autónomas y cómo se repartiría esta cantidad, en vez de centrarse en definir mejor la lógica de la fórmula teórica de reparto. 4.2. Novedades del sistema de financiación aprobado en 2009. La nueva ley aprobada en diciembre de 2009 introduce algunas novedades significativas que vamos a resumir a continuación con brevedad. Son las siguientes. Lo primero que esta ley supuso fue un incremento significativo en el volumen de recursos que iban a obtener las comunidades autónomas por las cesiones de distintos impuestos por parte del Estado. B. El acuerdo de diciembre de 2009 también supuso un aumento significativo del volumen total de recursos del sistema de financiación de comunidades autónomas, que se estimó que podía representar 11.000 millones de euros más, aunque posteriormente llegó Tío Paco con la rebaja de la crisis económica y se encargó de rebajar mucho esta cifra aparentemente exponencial. C. La nueva ley crea 3 nuevos fondos para canalizar las transferencias estatales, aunque estas habían perdido importancia por el aumento de las cesiones tributarias citadas en el apartado A hacia las comunidades autónomas con el objetivo de redistribuir los ingresos tributarios entre ellas. Este es un punto especialmente importante en la ley, en la que no va a extenderse Pedro Luis, pero para no complicar más la larga y compleja explicación, creen que bastará con que conozcas que, además del llamado Fondo de Suficiencia que existía en el modelo anterior, se crea el llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que consiste en una especie de bolsa que se alimenta con el 75% de los ingresos tributarios teóricos de las comunidades autónomas y con una aportación del Estado, recursos que se reparten entre las autonomías en proporción a sus necesidades estimadas de gasto. D. Además de estos dos fondos, se crean 2 fondos de convergencia autonómica, el llamado Fondo de Cooperación y el Fondo de Competitividad. 4.3. Un modelo poco válido. Como señala el estudio de BBVA Research, al que venimos haciendo referencia, aunque la nueva ley de 2009 introdujo mejoras significativas en algunos aspectos en el modelo de financiación anterior que provenía del 2002, como fue la creación del Fondo de Garantía, existieron graves problemas con el reparto de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, dado que todas ellas aceptaron una cláusula de statu quo en el sentido de que ninguna de ellas podía salir perjudicada por la aplicación del nuevo modelo. A esto habría que añadir otra de las series de problemas que hace, en opinión de Pedro Luis, el BBVA Research, que el balance global de la reforma de 2009 no sea en absoluto positivo. Las críticas se sitúan en el hecho de que el sistema es bastante más complejo y opaco que su antecesor de 2002. Introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional y tampoco resuelve satisfactoriamente el déficit de responsabilidad fiscal que ha caracterizado a todos los modelos de financiación de las comunidades autónomas anteriores. Por lo tanto, la comparación con el sistema incorporado al concierto con la metodología de cálculo de cupo no puede ser más desfavorable para el método y modelo todavía vigente de financiación para las comunidades autónomas del régimen común, y ello como opinión personal de Pedro Luis, porque el modelo vasco y también el navarro parten de la premisa de que la responsabilidad fiscal de la comunidad autónoma es del 100%. En otras palabras, el riesgo lo corre el País Vasco y Navarra. Y además, el modelo de cupo es absolutamente transparente en cuanto a los principales en que se sustenta. Los principales principios en los que se sustenta, como habrás tenido ocasión de comprobar cuando hemos resuelto, estoy seguro que muy satisfactoriamente, el problema del cálculo del cupo que exponíamos en el inicio de esta obra. 4.4. Modelo caducado. El actual modelo de financiación de las comunidades autónomas se fijó en el año 2009 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y estaba pensado para ser revisado en los finales de 2013, pero hasta el momento no se ha hecho, ni en 2014, ni en 2019, 2024. Por lo tanto, como en el caso del cupo, digamos esto para que no se escandalice nadie ante la situación vasca, aunque en este caso estamos hablando de un retraso de más de 2 años, la financiación autonómica en 2014 se está basando en un modelo no renovado desde 2009.
y además tremendamente criticado por las comunidades autónomas que reciben los recursos del mismo. Esas críticas se refieren a dos factores fundamentales. En primer lugar, el volumen de financiación de cada comunidad autónoma procedente del Estado, un campo en el que se produce una unanimidad absoluta, es decir, que todas ellas se quejan en la cantidad de dinero que les cede el Estado y aspiran a más. El segundo ramillete de críticas, también generalizada, se centra en que el modelo de reparto es injusto y que les perjudica. Sorprendentemente, también en este segundo caso, todas las comunidades se consideran perjudicadas. 4.5. Fecha para el cambio de modelo. Spoiler, estamos en 2023 y todavía no se ha hecho. Resolver este problema no es fácil, sino más bien absolutamente lo contrario. Por ello, los ánimos están muy encendidos. El gobierno español está intentando ganar tiempo. En la reunión que celebró el 18 de diciembre de 2013 el Consejo de Política Fiscal y Financiera ante las demandas existentes de fijación de una fecha concreta en la cual el nuevo sistema de financiación estuviera ya listo, el gobierno consiguió salvar la papeleta con la propuesta del ministro de Hacienda, que es quien preside este consejo, de crear dos equipos técnicos. El primero evaluará cómo ha funcionado el modelo de financiación en vigor y cómo mejorarlo con una nueva propuesta. El segundo estudiará geográficamente los beneficios fiscales en los distintos gobiernos regionales. Obviamente las posibilidades de llegar a acuerdos en este ámbito y en este momento son remotas, en septiembre-octubre de 2015, dados los intereses contrapuestos de unas y otras comunidades autónomas, cosa que también se repite septiembre-octubre de 2023, y la oposición también de intereses de estas y el propio gobierno del Estado. En cualquier caso, existe una premisa que obviamente, como tantas otras, puede ser incumplida, del presidente del gobierno español, que ha comprometido, además de hablar con todos los líderes regionales sobre el modelo de financiación, a tener el mismo listo en la segunda mitad del año 2014. Quería decir segunda mitad del año 2024. Como han señalado distintos medios de comunicación, la nueva financiación autonómica es el reto clave para el gobierno en el año 2014. Y lo seguirá siendo en 2024. Eso es lo bueno de un recalo, que sigue siendo presente. 4.6. El órgano competente para decidir este tema. En teoría, de acuerdo con lo que establece la LOFCA, el órgano competente para decidir este tema sería el citado Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero, como acabamos de apuntar, las posibilidades de que se llegue a un acuerdo en ese foro son en esos momentos remotas. Por esa razón, se comentó la propuesta de que para poder establecer un modelo durable y creíble, debería producirse un acuerdo fuera de dicho consejo entre los dos grandes partidos estatales, el PP y el PSOE, para de alguna forma imponer la solución a todas las comunidades autónomas rebeldes. La posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre los dos partidos con mayor representación en el Congreso de los Diputados es también, en estos momentos, remota. Y cuando digo en estos momentos, también se dice en 2023. 4.7. Los cambios a introducir en el criterio de reparto. Como hemos comentado en uno de los puntos anteriores, el sistema de financiación de las comunidades autónomas que existe en España desde hace 30 años no es un sistema transparente y está sujeto a multitud de condicionamientos estrictamente políticos. Por esta razón, es muy difícil conocer de antemano cuáles van a ser los resultados a los que finalmente se lleguen en el debate que está iniciando en esos momentos, 2015. Para tratar de prefigurar los mismos, va a comentar los resultados de un seminario titulado Debate sobre el Estado Autonómico, que organizó en Altea el 2 de octubre de 2013 la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, cuyas siglas, por cierto, coinciden con CAS, una famosa alternativa política de los años duros del terrorismo que sin duda te sonará, o si no te suena, al menos seguro que te sonará una rica bebida gaseosa que quizá hayas probado en algún momento de tu vida y que tenía su sede central en la recta de las afueras de Vitoria, antes de que la comparara la Pepsi Cola. En este encuentro tuvo presente el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que, lo que son las casualidades de la vida, fue uno de los 4 firmantes del acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo que dio origen al Concierto Económico Vasco del año 2002. Si hacemos caso a la información que publicó el diario El País unos días después sobre los resultados del interesante seminario, el melón de la financiación autonómica ya amarga y el gobierno ni siquiera lo ha abierto. La conclusión de los expertos reunidos allí se centró, como titula El País, en alcanzar una situación de solidaridad solo en lo esencial.
solidaridad solo en lo esencial. Como declaraba Alain Cuenca, un investigador de FUNCAS que participó en ese seminario, es conveniente limitar la solidaridad porque si no, los incentivos se invierten y se preferiría un gobierno pobre que obtenga más recursos. Ahora añade por su lado Pedro Luis que es curioso que se critique tanto al cupo cuando precisamente las instituciones vascas soportan el riesgo de recaudación. Por su lado, Julio López Laborda, catedrático de la Universidad de Zaragoza, señala en relación con este tema que el límite a la solidaridad debe ser lo que el Estado defina como servicios públicos fundamentales. Estos recursos serían la sanidad, la educación y los servicios sociales, que representan alrededor del 5% del gasto de las comunidades autónomas. La propuesta, que hicieron bastante de los expertos presentes allí, sería la de definir unos servicios esenciales básicos y garantizar que todas las comunidades autónomas reciban los recursos necesarios para financiarlos, realizando el reparto por población ajustada, es decir, teniendo en cuenta el número de habitantes, el envejecimiento de la población, el número de escolares, etc. En cualquier caso, como de lo que se trata es de repartir, tomando la referencia de la última cifra del modelo todavía vigente, una cantidad nada menos de 90.000 millones de euros, es obvio que las tensiones para el reparto de esta mega subvención haya crecido exponencialmente. El problema que plantea el reparto es que, como consecuencia de la crisis y de las limitaciones en el endeudamiento exigidas por la Comisión Europea, las posibilidades de repartir más maná a todas las comunidades autónomas se va a limitar extraordinariamente porque parte de los recursos que se obtengan con el aumento de la presión fiscal que se ha producido tras la última reforma fiscal se van a ir en forma de pagos en pensiones, prestaciones por desempleo e intereses de la deuda pública que se lleva en estos momentos nada menos que 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español a fecha de 2015. Finalmente, otro de los temas que se expusieron sobre la mesa en este seminario organizado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung es si tiene que aumentar la corresponsabilidad fiscal en las comunidades autónomas, que por cierto es máxima y exactamente igual a la del Estado en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra. Los expertos reunidos se quejaban de que las comunidades autónomas no ejercían la autonomía fiscal que tienen los impuestos que ya le ha cedido el Estado, y señalaban que para conseguirlo, primero el gobierno central tiene que establecer una reputación de dureza y convencer a las regiones de que no las va a sacar en las castañas del fuego, sino que seguirá haciendo como hasta ahora, gastar más de la cuenta y luego pedir más dinero a Madrid en vez de subir los impuestos. Esta frase es muy importante para nosotros. Vamos a repetirla. Para conseguirlo, primero el gobierno central tiene que establecer una reputación de dureza y convencer a las regiones de que no les va a sacar las castañas del fuego, si no, seguirán haciendo como hasta ahora, gastar más de la cuenta y luego pedir más dinero a Madrid en vez de subir impuestos. Es importante para nosotros porque el País Vasco o Navarra no pueden llamar al Estado para que le saque las castañas del fuego, ya que ambas comunidades de régimen foral corren con el 100% del riesgo, y si no tienen recursos, tendrán que aumentar los impuestos o emitir más deuda, lo cual está limitado en estos momentos por las exigencias de la Comisión Europea al Estado español, o disminuir el nivel de los servicios públicos, situación que estamos viviendo en estos momentos en el País Vasco, como conocerás si vives en él. 4.8. Se aplicará el principio de ordinalidad. En el seminario citado en el punto anterior, uno de los temas que analizaron es la posibilidad de aplicar en el modelo de financiación futuro de las comunidades autónomas de régimen común el principio de aplicar el modelo federal alemán para la financiación de los Länder, que se conoce como el nombre de ordinalidad. En virtud de este principio, las regiones alemanas mantienen el mismo puesto en la clasificación de riqueza per cápita antes y después de que se produzca el reparto de los fondos federales, lo cual no ocurre en el Estado español. Esta es una de las razones por las cuales Cataluña pone el grito en el cielo, pues ocupando uno de los primeros lugares entre las 15 comunidades autónomas de régimen común en esfuerzo fiscal. Sin embargo, en capacidad de gasto baja muchísimos puestos en el ranking. El establecimiento del principio de ordinalidad en España estaba siendo exigido por las comunidades más ricas, básicamente por Cataluña y por Madrid, que proclamaban, como señalaba la noticia del País, que se ha citado anteriormente, que se debe limitar la solidaridad hasta garantizar los servicios esenciales y evitar que las comunidades más pobres tengan más dinero por persona que ellas tras el reparto del fondo común. Los expertos reunidos en ese seminario de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung consideran
Este principio se establecerá en el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común antes o después. 4.9. ¿Habrá modelos a la carta? El factor Cataluña. Uno de los elementos de mayor tensión en el debate que está encima de la mesa es la enorme preocupación que existe entre las comunidades autónomas de régimen común regidas por el Partido Popular. Léase entonces la Comunidad de Madrid, Valencia, Baleares, Extremadura, León y Castilla. Bueno, coinciden con las de 2023. Para evitar que el gobierno de Mariano Rajoy utilice una táctica de pasteleo, en este caso Pedro Sánchez. Y al final, para contentar a Cataluña, a Pere Aragonés, que reclama insistentemente una denominación de pacto fiscal, es decir, un modelo similar al concierto económico vasco, decida no conceder ese pacto fiscal, lo cual ha proclamado Mariano Rajoy repetidas ocasiones en esos años antes de 2015, pero sí aumentarle sustancialmente la financiación mediante el establecimiento del principio de ordinalidad que hemos citado anteriormente, o por la vía de cualquier otra fórmula por debajo de la mesa. Este sin duda será uno de los elementos claves de tensión de los que vamos a ser testigos tú y yo en los próximos meses. Se refiere a 2015, pero también en 2023-2024. Por lo tanto, cuando leas estas noticias sobre el tema, acuérdate de esta especie de profecía que te hacía Pedro Luis y que sigue siendo válida. Sigue siendo válida. 4.10. ¿Cómo se solucionarán las tensiones del nuevo sistema de financiación? Como ha apuntado en anteriores ocasiones, se solucionaban de una forma muy fácil. Se ponía más dinero sobre la mesa, garantizando a todas y cada una de las comunidades autónomas que con el nuevo sistema que se iba a implantar iban a recibir como mínimo la misma cantidad que obtenían en el sistema anterior. Esto es lo que se hizo en 2009, cuando se prometió lo que se acabó de indicar a todas las comunidades autónomas. Y además se les dijo que el modelo estaría reforzado por 11.000 millones de euros que antes se ha citado, aunque luego esas cifras se redujeron drásticamente, lo cual perjudicó fundamentalmente a Cataluña y a Madrid, es decir, las dos regiones más ricas. Bueno, paciente lector, lectora, esperamos haberte aburrido poco, o no haberte aburrido mucho, igual en un sentido que en otro, con esta descripción de lo que es el modelo previsible de financiación de las comunidades autónomas. Es necesario que lo conozcas porque, como desgraciadamente creemos que vas a poder comprobar en los próximos meses, sirven como digo 2015 y 2023, este proceso de financiación va a tener, como apuntaba uno de los puntos anteriores, consecuencias colaterales negativas para el concierto económico. Estas presumiblemente se referirán y condicionarán especialmente el proceso de negociación y de pacto del contenido de la nueva ley quinquenal de cupo. En estos cuatro tenemos una vigente 2022-2026, pero en algún momento habrá que negociarla 2027-2031. Y sobre todo se traducirán casi con seguridad en un clarísimo aumento de presión para aumentar el cupo de la comunidad autónoma vasca. Esto ya se ha visto en el pasado, como hemos apuntado en otro punto anterior con la cifra que se incorporó al Estado a los presupuestos generales del Estado del año 2014, que ha tenido un aumento próximo al 100% en relación con el de 2013, política repetida en los presupuestos generales de 2015 y 2016. En la misma línea han sido ilustrativos los momentos de tensión que se han vivido en el concierto y el cupo a lo largo de 2015, de los cuales hemos dedicado capítulos específicos en la parte octava, que están en la lista de reproducción del sistema de concierto en este canal de YouTube. 5. El concierto económico ante una futura reforma fiscal en el Estado. El concierto económico de 2002, dentro de los principios generales que defiende el artículo 2 del mismo, acepta que el sistema tributario que establezcan los territorios históricos tendrá que atender a la estructura general impositiva del Estado, de acuerdo con lo que establece el artículo 2.2, un principio al que se añade un tercero, por el cual el sistema tributario vasco tiene que respetar la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de acuerdo con las normas del concierto económico. Dentro del capítulo de armonización fiscal, en el artículo 3 del citado concierto establece que en la elaboración de la normativa tributaria por los territorios históricos vascos, esto se debe adecuar a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el propio concierto, y además debe mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier modificación profunda en el sistema tributario español debe ser seguida por parte del País Vasco, salvo en aquellos ámbitos específicos en los que tenga reconocida la capacidad de autonomía normativa. Por esta razón, cuando el 5 de julio de 2013 el gobierno español tomó la decisión de crear una comisión de expertos presidida por el catedrático Manuel Legarés e integrada por 8 expertos más, hubo que prestar una especial atención a lo que podía salir de aquel encargo. Esta comisión
finalmente presentó un informe el 13 de marzo de 2014, constaba de 440 páginas y contenía 125 propuestas de modificación en el sistema fiscal español. Declara Pedro Luis que estas propuestas no tenían carácter vinculante para el gobierno español, aunque los expertos auguraban que lo previsible es que las tuviera muy en cuenta, aunque dado que afectaban a la casi totalidad del sistema impositivo y a los impuestos con más capacidad recaudatoria y a las competencias fiscales de las propias comunidades autónomas, a los ingresos de los ayuntamientos y a las cotizaciones de la seguridad social, pues de todo ello trataba el llamado informe Legares, que se estimaba que tras su publicación se abriera un periodo de negociación para determinar lo que finalmente debiera aprobar en su día el Parlamento español. Se pensaba también que el gobierno enviaría a las Cortes Generales un proyecto de reforma fiscal que, como te acabamos de apuntar, podría afectar notablemente al sistema tributario vasco. ¿Qué decía el informe Legares? Ante todo, señalaba que el arrecio de ingresos públicos sobre el PIB se había reducido sustancialmente en España durante la crisis, situándose entre las más bajas de la Unión Europea. Esta reducción, como comentaban aquel grupo de expertos, se manifestaba sobre todo en un menor peso relativo de la imposición indirecta, aunque también la imposición directa era algo inferior a los valores medios europeos. Sin embargo, señalaban que el peso relativo de las cotizaciones sociales era superior y además recaía sobre los empresarios en mayor medida que en otros países. Comentaba también el citado informe que España representaba en 2011 el menor peso de la imposición por consumo sobre el PIB de todos los países de la Unión Europea, lo que reflejaba tanto en una menor recaudación por IVA como por impuestos especiales. En este contexto, señalaba el citado informe que España se caracterizaba, sin embargo, por mantener unos tipos legales de los principales impuestos IVA y IRPF sociedades iguales o superiores a la media de la Unión Europea, pero el efecto de las exenciones, deducciones y tipos especiales más reducidos, además probablemente de la ocultación fiscal, genera unas mermas de recaudación muy elevadas y unas fuertes distorsiones sobre la eficiencia y la equidad, que en opinión de esta comisión eran claramente perceptibles. Apuntaba también el citado informe que la reforma fiscal que se propone a la Comisión puede jugar un papel relevante en el proceso de ajuste de la economía en la mejora de su potencial de crecimiento a medio plazo. Para ello, se considera que la reforma debe, en primer término, coadyuvar al proceso de consolidación fiscal y, en segundo lugar, inducir una mejora de competitividad de la economía, el incremento del ahorro y el aumento del empleo. Como ves, los planteamientos no podían ser más ambiciosos, tanto en cuanto al diagnóstico, que se te ha resumido más arriba, como en lo que se refiere a las numerosísimas medidas que planteaba la citada comisión. Pero tras el enorme trabajo que se había tomado aquellos 9 especialistas, la respuesta del gobierno español fue tremendamente pobre porque el Pleno del Congreso aprobó el 20 de noviembre de 2014 3 proyectos de ley referidos al IRPF, al impuesto de sociedades, al IVA y a otros tributos que fueron los que finalmente compusieron la reforma fiscal. Tuvieron el respaldo de los diputados del Partido Popular, como era de esperar, y lo sorprendente, a tenor de la situación política, satisfacción moderada de los representantes de Convergencia y Unión, frente al rechazo del resto de la oposición, que consideró que se trataba de una reforma regresiva e injusta. Por si esto no fuera poco, en julio de 2015 se aprobaron el Real Decreto Ley 9/2015 y el Real Decreto 633/2015 de modificación del reglamento del IRPF. Ambos incluían reducciones fiscales que suponían un cambio de rumbo en la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2015, debido a un nuevo optimismo del gobierno sobre la evolución de los datos de la economía española en el citado año, que según declararon habían superado sus expectativas tanto en cuanto al crecimiento del PIB como en la generación de empleo. Con ello, el planteamiento de reforma aprobado en 2014, que estaba previsto se aplicara en 2 fases, 2015 y 2016, sin embargo, se decidió adelantarlo con el objetivo prioritario de inyectar 1.500 millones de euros en la segunda parte del año vía menores retenciones en el impuesto de la renta. Sin duda, te habrá sorprendido todos estos vaivenes si tienes en cuenta que el 20 de diciembre de 2015 se van a celebrar elecciones generales, ya se celebraron, evidentemente, estamos en 2023, y se repitieron en 2016. Creemos que tendrán una respuesta clara de por qué se ha producido lo anterior. Por un lado, se encarga a un grupo de expertos una reforma ambiciosa y por otro lado, se hacen retoques mínimos que solamente unos meses después son modificados
con una clara intención electoralista. Por parte de las instituciones forales del País Vasco, la acogida de la reforma fiscal fue de claro escepticismo y en relación con las medidas adoptadas por el gobierno español en julio de 2015 de total rechazo. Por tanto, acogiéndose a las capacidades de autonomía normativa que le reconoce el concierto económico, estas últimas medidas fiscales no se aplicarán en Euskadi. Con esto, creo que tienes una primera visión de este tema que habrá de profundizarse en el futuro. No solamente en 2015-2023, sino a partir de ahora hacia el futuro también, con más contenido y precisión, para lo que remitimos a la web que se ha creado con ese propósito, www.elconciertoeconómico.com. 6. El concierto ante una configuración política diferente a la de la transición española. Con este capítulo, estimada lectora o lector, solo pretende hacerte un apunte, pues no puede llegar más lejos, dado que todavía cuando está escribiendo estas líneas no se habían celebrado las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, ni se desconoce, por lo tanto, cuál puede ser la futura configuración política a partir de la legislatura que se iniciará en 2016. Sí, Pedro, pero después de que se repitan las elecciones en junio de 2016, que eso tampoco estaba previsto. Es por ello que las líneas que vienen a continuación tienen un carácter estrictamente provisional y se fundamentan en los datos de las encuestas electorales publicadas hasta finales de octubre de 2015. Por lo tanto, como parte de retroproyección histórica, pueden tener cierto interés. De acuerdo con las mismas, parece que a nivel español se configuraban tres bloques dominantes cuyo peso había ido variando a lo largo del 2015. Recordemos un pequeño detalle. Las elecciones de 2015 se tienen que repetir en 2016 porque Podemos piensa que con el elemento de repetición electoral es posible un sorpaso al PSOE y ser el señor Pablo Manuel Iglesias Turrión presidente del gobierno de España. Es más, antes de que se celebraran las elecciones del 20 de diciembre, se daba la idea de que el debate de política general tenía que ser entre el PP y Podemos, aun cuando ni siquiera estaban dentro del ejercicio de la labor parlamentaria. En 2019 sucede lo mismo, pero en este caso con don Albert Rivera. En la repetición electoral de 2019, en la segunda vuelta, aparentemente con la idea de que con 57 diputados para 66 del PP, 57 de Ciudadanos, era plausible dar el sorpaso al PP y convertirse en el contendiente, en el presidente del gobierno, Albert Rivera. ¿Dónde quedó Podemos? ¿Dónde quedó Ciudadanos? Podemos tiene actualmente 5 diputados dentro de Sumar. Ciudadanos no tiene ninguno. Con lo cual hay que valorar esa situación de prepotencia de ciertos liderazgos, de ciertos partidos en el Estado español. Fin de la cita. Por un lado, se situarían los dos partidos que han dominado la escena española junto con Unión de Centro Democrático en sus primeros compases desde la aprobación de la Constitución Española de 1978. Se está refiriendo al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español. Como conoces también, ambos partidos se han ido turnando al frente del gobierno español con legislaturas en que han disfrutado de mayorías absolutas y en otras de un peso parlamentario minoritario que han podido corregir con distintas alianzas en las cuales, en algunos momentos, los partidos nacionalistas catalán y vasco han encontrado escenarios mucho más propicios para la defensa de los intereses de Cataluña y de Euskadi. Pues bien, lo que parece que va a cambiar, de acuerdo con lo que apuntan todas las encuestas, en 2015, es que estos dos partidos como mínimo se unirán, uno que está creciendo entonces fuertemente desde las elecciones en Cataluña del 27 de septiembre de 2015. Ese partido, ya sabes cómo se llamaba, Ciudadanos, en su denominación castellana, y que podía jugar como el fiel de la balanza en una situación en la que se prevé que ni PP ni PSOE pueden conseguir la mayoría suficiente para gobernar en solitario, porque las estimaciones de voto, como las que cuentan en ese momento en el que está redactando esas líneas, son muy bajas. Ciudadanos, que en vez de ser el fiel de la balanza decidió ser el califa en vez del califa. Lo mismo que otro partido que, a diferencia de Ciudadanos, se ha ido desinflando desde su inicio fulgurante en las elecciones al Parlamento Europeo, que ha sido Podemos, otro que intentó ser el califa en vez del califa. Se le augura un futuro menos brillante que el de Ciudadanos, siempre con la información que existe en esos momentos en 2015, como consecuencia de que no ha podido llegar a un acuerdo con el resto de los partidos de la izquierda, y fundamentalmente con Izquierda Unida.
el llamado Pacto de Botellines para la repetición electoral de 2016, que aún manteniendo el número de escaños, supuso la bajada en 1 millón de votos. Si este escenario finalmente se reprodujera para las elecciones generales finales de 2015, era obvio que esto podía afectar decisivamente al concierto económico, sobre todo si en ese nuevo escenario político que se abriría en 2016, Ciudadanos juega un papel fundamental. Aquí otra pequeña revisión, el hecho de que cuando se produce el Navarra Suma en 2019 para el Parlamento Foral, en mayo del 2019, para las elecciones al Parlamento de Navarra, hubo esa reunión de Unión del Pueblo Navarro, el Partido Popular y Ciudadanos, un partido antiforal y anticonvenio, al que UPN, para hacer la coalición electoral, le cogió de las orejas y le obligó a firmar un papel en defensa de lo foral y en defensa del convenio. Muy sólida la ideología por lo programático de usted quiere 2 escañitos en el Parlamento Foral dentro de los 20 que obtendrá la coalición Navarra Suma, pues me viene y me firma aquello que usted está en contra, la foralidad y el convenio. Y ello porque, como bien sabes, esto, fin de la cita, evidentemente. Continuamos. Y ello porque, como bien sabes, este partido ha heredado las fórmulas aniquiladoras del concierto económico que durante los últimos años ha defendido UPyD, un partido que afortunadamente, desde la perspectiva del concierto, obtendrá unos resultados previsiblemente pobrísimos en las próximas elecciones generales y que quizá en un futuro corra el riesgo de que se convierta en extraparlamentario y que incluso llegue un futuro a desaparecer, cosa que ya ha hecho. Y hay una especie de herencia. PID, Ciudadanos, ahora Vox. Pero para el concierto, los planteamientos que ha adelantado Ciudadanos, que hemos visto en la parte octava de la obra, son extremadamente peligrosos, como son ahora de Vox, porque apuesta por una España federal asimétrica, ¿no? Simétrica. Federal simétrica, de la que desaparecería cualquier esquema de diferenciación como los que suponen el concierto y el cupo, completado todo ello en la redefinición de las facultades exclusivas del Estado y de las comunidades autónomas y la eliminación, según han filtrado sus promotores, del artículo 150.2 de la Constitución española, que autoriza a delegar al Estado en determinadas condiciones facultades que constitucionalmente les son reconocidas como exclusivas. Ciertamente luego llegará Vox y dirá: autonomías. Eso sí, la hipocresía de participar en gobiernos autonómicos a partir de 2023. Con todo ello, continuamos. El contenido de la disposición adicional primera de la Constitución en estos momentos pende de un hilo que resulten de las elecciones generales y del peso y la capacidad de influencia que tras las mismas tenga Ciudadanos para imponer todo o parte de su programa, bien con el PP, donde hay dirigentes que pueden ser el ministro de Sanidad de entonces, Alfonso Alonso, vicesecretario del partido, Javier Maroto, el segoviano, que presumiblemente seguirán defendiendo ante sus superiores el concierto económico. Pero, como sabes muy bien, cuando lo que está en juego en definitiva es si encabezar el gobierno o no, muchas de las promesas electorales y de los posicionamientos personales quedan barridos por el viento del poder. Es más, es decir, la necesidad de todo partido político de conservar las posiciones de gobierno y más, como en el caso del Partido Popular, sí las ha estado disfrutando hasta ese momento, o actualmente necesita volver al poder, porque desde 2018 hasta el 2023 un tal Pedro Sánchez ha sido presidente del gobierno de España en nombre del PSOE. La posición del PSOE puede estar también condicionada en este escenario político por la eventual alianza con Ciudadanos, para lo cual valían exactamente las consideraciones anteriores, pero con el agravante de que dentro del PSOE existe también una corriente crítica contra el concierto que es profunda y que está sustentando por dirigentes de cierto peso político. Bueno, ciertamente muchos de esos han perdido los gobiernos autonómicos en 2023, por lo tanto, esta cuestión en el PSOE está en un limbo en 2023, por lo menos en este momento, en el ámbito de septiembre-octubre. El PSOE, a diferencia del PP, podría especular con una eventual alianza política con Podemos. Ya lo hizo, a partir de 2019. Si los resultados que obtuviera este partido le permitieran desplazar al tándem PP-Ciudadanos, aunque esto, con los datos actuales de 2015, no era previsible. Cabe pensar que, como no hay nada imposible en la vida, podría ser un escenario que finalmente se configurase como una realidad. En ese caso, las posiciones de Podemos son menos virulentas en relación con el concierto económico que las que mantiene Ciudadanos, por lo que esa eventual configuración partidista
sería mejor que cualquiera de las combinaciones en las que entrara Ciudadanos. Y aquí un último paréntesis, como es el hecho de que estaban muy animosos los de Podemos cuando llegó la primera situación respecto al concierto al Congreso de los Diputados, después de la negociación entre instituciones en la comisión mixta. Y resultó curioso porque se les dijo, aquí en el Congreso vais a poder hacer poco. Oh, sí, estamos aquí dispuestos a meter enmiendas para mejorar esto. No, no, es que esto no os habéis enterado. Esto entra en el Congreso como ley única, se aprueba o se rechaza, como los tratados internacionales. Se quedan un poquito planchados, pero es lo que tiene no haber leído en aquel momento la obra canónica que estamos tratando en este diálogo de 3.122 páginas del sistema de concierto económico. Y continuamos. Con todo lo anterior, creemos que tienes un primer apunte al que estamos seguros añadirás tus propios puntos de vista, casi con toda seguridad más fundados que con los de Pedro Luis en 2015, sobre todo por la distancia de 8 años que tú has podido ver y Pedro Luis en aquel momento todavía no, para sacar la conclusión de que el concierto, ante una futura nueva configuración política española, puede ser objeto de fuertes presiones que podrían afectar más que al sistema concertado en sí, a la futura metodología del cupo, teniendo en cuenta que la ley quinquenal 2012-2016 todavía no había sido aprobada a finales de 2015. Volvemos a decir, bueno, terminamos, lo cual supone un riesgo potencial muy grande en el entorno político que se está configurando. Sí, ya tenemos aprobada, en 2023 tenemos aprobada la ley quinquenal 2022-2026, pero ciertamente tendremos en algún momento que aprobar la 2027-2031, y eso ya llegará a su debido tiempo, cuando se pueda. 7. El concierto económico ante una futura España federal. 7.1. 5 modelos de evolución de la configuración actual del Estado español. Como sabes, amigo lector, amiga lectora, el movimiento mayoritario que se ha iniciado en Cataluña para el ejercicio del derecho a decidir se había sustanciado en el anuncio de la celebración el 9 de noviembre de 2014 en una consulta de doble pregunta. Se someterá a votación, por un lado, la posibilidad de que Cataluña sea un Estado y, en el caso de que la respuesta sea mayoritariamente afirmativa, la posibilidad de que ese Estado sea independiente. Se puso sobre la mesa con total virulencia el futuro diseño del Estado de las Autonomías que dibujó la Constitución Española de 1978. Este debate puede afectar profundamente al concierto económico, como se demuestra el hecho de que en medio del rifirrafe político catalán, el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, el PSC, entonces Pere Navarro, pidió la supresión pura y dura de los conciertos económicos, lo cual levantó una enorme polvareda. En relación con ese tema, digamos que se observan básicamente 5 posturas diferentes. La primera sería la de avanzar hacia un Estado mucho más centralizado, en el que la Administración Central recuperara alguna de las competencias cedidas a las comunidades autónomas. Esta postura es mantenida por determinados responsables políticos del Partido Popular y tiene sensibles apoyos en determinadas regiones españolas. Como señala acertadamente el profesor Fernando Miquel Arena, en muchas comunidades autónomas el porcentaje de quienes se posicionan en la pregunta 12 del Barómetro Autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, cuyos datos se han dado a conocer en abril de 2013, en la que se plantea la posición en relación con un Estado con un único gobierno central sin autonomías, es ciertamente alto. Apoyan esta opción el 41,6% de los encuestados en Murcia. No sé por qué no ha desaparecido ya. El 38,1% de León y Castilla. El 36,9% en Castilla-La Mancha. El 36,8% en la Comunidad de Madrid. El 34,5% en Aragón y el 34,1% en Extremadura. Spoiler, en el texto original Pedro dices Castilla-La Mancha. Nadie es perfecto. Por el contrario, los porcentajes más bajos en pro de esta posibilidad se dan en la Comunidad Autónoma Vasca un 2% en la Comunidad Autónoma Vasca y un 2,8% en la Comunidad de Navarra, cuya consecuencia de que los regímenes fiscales concertados constituyen espacios diferenciados dentro del Estado con una relación con este de cierta confederabilidad. Se le pregunta anterior, se le añaden los resultados de las opciones que preguntan por un Estado en que las comunidades autónomas tengan menos autonomía que la actualidad, se suman a ambas
los españoles favorables a un régimen unitario y centralista o un Estado autonómico capitidisminuido llegan, como señala Fernando Miquel Arena en el artículo citado anteriormente, al 56,5% en la Comunidad de Madrid, al 56,2% en la Comunidad Valenciana, al 55,6% en León y Castilla, al 55,2% en la Castilla-La Mancha y al 51,9% en Aragón, al 51% en Murcia. La segunda propugnaría el mantenimiento del Estado autonómico en su configuración actual, defendiéndose en paralelo que el título octavo de la actual Constitución española no debería ser modificado, ni en la misma línea ninguna de las otras partes que lo conforman la misma. La tercera postura sería la de transformar el Estado autonómico actual en un verdadero Estado federal. Esta posición, a su vez, se ramifica en tres diferentes que contaremos a continuación. La cuarta podría ser quizá la que se defiende en el nuevo Estatuto de Autonomía Vasco, cuyo debate comenzó a finales del año 2013 en el Parlamento Vasco. Lo que se defiende es un proceso de profundización en la autonomía vasca para extender a la misma el mismo régimen de pacto político que fundamenta el concierto económico. La quinta propuesta sería la que oficialmente está planteada en estos momentos en Cataluña, apoyada por casi 2/3 de las fuerzas representadas por el Parlamento catalán, y que ha merecido un rechazo absoluto del gobierno español, del Partido Popular, de UPyD, de los Ciudadanos, y un rechazo más matizado del PSOE. Cada una de estas propuestas, como es obvio, tiene consecuencias diferentes para el concierto económico. Las tres primeras apuntan a escenarios más o menos negativos en relación con la metodología. La configuración actual del concierto y sobre todo citábamos la metodología de cálculo de cupo que el autor de esta obra, Pedro Luis Uriarte, negoció en el año 1980, apoyado por el resto de miembros de la Comisión Negociadora Vasca, del Gobierno Vasco y del partido que lo sustentaba, el Partido Nacionalista Vasco. De las 5 posiciones actuales del capítulo, vamos a analizar la propuesta de convertir a España en un verdadero Estado federal, lo cual entiende que exigiría modificar uno de los principios fundamentales de la actual Constitución española, que es precisamente el hecho de que la soberanía española es indivisible y reside en el pueblo español en su conjunto. En los estados federales verdaderos existe un reconocimiento de soberanía a nivel de estados federados que no contempla el título octavo de la Constitución española, que tiene en este campo un alcance mucho más limitado. 7.2. Tres modelos de configuración de una España federal. Las propuestas que se han planteado en relación con este tema de que el Estado español debería avanzar hacia transformarse en un verdadero Estado federal, va a comentar Pedro Luis las tres más significativas por orden temporal en que se han conocido las mismas. Son la del socialismo andaluz, la de UPyD y la de PSOE. Primero, la propuesta federal del socialismo andaluz fue elaborada en formato de libro y editado por la Fundación Alfonso Perales, por el título Por una reforma federal del Estado autonómico. Este libro fue preparado por una comisión de expertos por encargo del PSOE de Andalucía y fue hecha pública el 10 de enero de 2013 en el pueblo de Carmona. Para explicar la misma, Pedro Luis va a seguir el artículo citado, publicado en su blog por el profesor de la Universidad de Zaragoza, Fernando Miquel Arena, titulado La propuesta federalista del PSOE andaluz y el régimen concertado de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra. Comienza el profesor Miquel Arena que la propuesta federalista del socialismo andaluz nace por la carencia, a juicio de sus redactores, de legitimidad suficiente del Estado autonómico como fórmula de integración de las distintas nacionalidades y regiones que componen España, ya que, aunque se considera en la práctica un Estado autonómico, ha sido un Estado federal, no lo es en rigor. En función de lo anterior, cabe preguntarse cuál es el tratamiento que proponen los socialistas andaluces para el concierto económico y el convenio navarro. Pues bien, para sorpresa, en lugar de rechazar radicalmente la fórmula concertada o convenida, hacen una aproximación muy matizada a este tema, afirmando, como recoge Fernando Miquel Arena en el artículo antes señalado, que el régimen fiscal concertado vasco-navarro es hoy una particularidad que genera una mayor asimetría en el estatus constitucional de las comunidades autónomas, que concluye un hecho diferencial de rasgos confederales exclusivamente español, que no tiene absolutamente ningún parangón en derecho comunitario comparado ni en el comunitario, en que todos los estudios que se han hecho al respecto señalan que ambos sistemas vienen proporcionando una financiación per cápita a ciudadanas y ciudadanos del País Vasco y de Navarra notablemente superior a la media nacional. A continuación, los firmantes del libro, por una reforma federal del Estado autonómico, avanzan un pasito más
y señalan que, aunque es cierto que el resultado, el de obtener una financiación per cápita superior, no sea técnicamente una consecuencia ineludible de tales sistemas, pues es imputable en última instancia a la metodología del cupo o de la aportación navarra, no puede soslayarse que políticamente es harto improbable que se llegue a un nivel razonablemente equiparable de dicha financiación per cápita. Es un elemento jurídico constitutivo de la garantía constitucional de la foralidad, el carácter pacticio de ambos regímenes financieros y por tanto los territorios forales están en condiciones de vetar cualquier modificación que entiendan contrarias a sus intereses. Para reforzar una afirmación tan llamativa de valoración intocable del pacto que sustenta el concierto vasco, los socialistas andaluces refuerzan esta afirmación con otra todavía más rotunda, señalando que los hechos, siempre tozudos, se encargan de demostrarlo. Baste un ejemplo: pese a los esfuerzos de los diversos gobiernos centrales por mejorarlas técnicamente, las reglas provisionales que se aprobaron para fijar exclusivamente el cupo vasco del año 1981 siguen siendo la metodología vigente 3 décadas más tarde. Por todo ello, los autores de este libro tiran la toalla en relación con la posibilidad de realizar una modificación radical del régimen concertado y se limitan a aconsejar la introducción de una serie de correcciones partiendo del supuesto de que no parece que sea el modelo oportuno ni el momento oportuno para intentar una vez más la plena equiparación fiscal de los territorios históricos. En esta línea, aunque reconocen paladinamente que las instituciones del concierto y del convenio deben seguir manteniendo reconocimiento institucional, sugieren que cabría incluir en la disposición adicional primera de la Constitución un mandato dirigido a la actualización del régimen foral en su dimensión financiera. En otras palabras, lo que propone este libro, apoyado por los socialistas andaluces, es que la metodología de determinación del cupo y la aportación navarra tendrán necesariamente la consideración de cargas no asumidas por las comunidades forales, las transferencias del Estado destinadas a la nivelación financiera de las unidades federadas. Hasta aquí la propuesta de los socialistas andaluces que, como se puede apreciar, defienden un federalismo asimétrico, cosa sorprendente por el origen que viene la propuesta, pues la propuesta federal va acompañada del respeto hacia la asimetría vasco-navarra en el terreno económico-tributario. En cualquier caso, como señala acertadamente Fernando Miquel Arena, esta propuesta no tuvo absolutamente ningún eco en las fuerzas políticas vascas que podrían estar interesadas en un planteamiento de esta naturaleza, fundamentalmente en los partidos de izquierda representados en el Parlamento vasco. Segundo, la propuesta de UPyD la conoció Pedro Luis leyendo un artículo publicado a toda página por la diputada y portavoz de Unión, Progreso y Democracia del Congreso de los Diputados, Rosa de España, Rosa Díez, la líder de este partido político. Difunto. Su propuesta federal se titulaba significativamente una propuesta para la igualdad como alternativa al desbarajuste en que se ha convertido el Estado y las autonomías, y no la respuesta a las exigencias insaciables de los nacionalistas. Tras recordar que se hizo la España de las autonomías para que el nacionalismo pasara a ser autonomía, y resulta que las autonomías pasaron a ser nacionalistas, defiende que no hay que cometer el mismo error porque pretender calmar al nacionalismo, secesionista o no, con propuestas de federalismo es una soberana tontería. Continúa diciendo Rosa Díez que desde su partido, desaparecido ya, proponen un modelo federal cooperativo porque nos parece el mejor para España. Por eso mismo partimos de la base de que es más que posible que haya que sacarlo adelante a pesar de los nacionalistas. Propugna por ello reformar la Constitución cerrando en ella la distribución de competencias entre Estado, las comunidades autónomas y los entes locales de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para defender el interés general de todos los españoles. Y tras esta rotunda preparación artillera, está seguro, amigo lector, lectora, Pedro Luis, que estarás preguntándote ya cuál es el planteamiento de la señora Díez en relación con el concierto económico. Pues bien, es tan rotundo como todas las afirmaciones anteriores. Así dice que creemos que dentro de este diseño federal del Estado ha de suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor supremo de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio de unos españoles sobre otros. Como puedes ver, la posición de Rosa de España, Rosa Díez, y del partido que encabezaba no puede ser más rotunda. Federalismo sí, pero igualdad total y nada de derechos históricos ni de conciertos económicos. Tercero,
La propuesta del PSOE es mucho más matizada que la expresada por su antigua correligionaria, Rosa de España, Rosa Díez, que abandonó el Partido Socialista en 2007 tras fracasar en su intento de ser nombrada secretaria general del mismo. La propuesta principal del partido de oposición en aquellos momentos se realizó en 6 de julio de 2013 en una declaración llamada Consejo Territorial en la reunión que se celebró en la ciudad de Granada, la ciudad nazarí. En esa reunión aprobó una declaración titulada Un nuevo pacto territorial, la España de todos, en la que decía que en la historia de España la democracia y la descentralización política del Estado siempre se han necesitado mutuamente y han sido realidades inseparables. El centralismo solo ha logrado imponerse sacrificando la libertad política. Destaca a continuación esta declaración del PSOE que uno de los principales pilares sobre los que se ha sentado el éxito de la democracia española ha sido la creación y el desarrollo del Estado de las Autonomías. El modelo autonómico español ha sido un éxito. El Estado de las Autonomías, al contrario de lo que creen sus detractores, ha sido el instrumento más eficaz de vertebración nacional y de cohesión social. Como podéis apreciar, queridos lectores, la posición del Partido Socialista Obrero Español en torno a la calificación del Estado de las Autonomías es radicalmente diferente a la de UPyD. Aunque sí están de acuerdo los dos partidos en que el Estado de las Autonomías necesita hoy una profunda revisión y una actualización urgente. Es decir, hace 10 años, en 2013. Añaden a continuación los socialistas que el triunfo del proyecto que pretende recentralizar España o del que pretenda desmembrarla sería un desastre. Ni el retroceso ni la ruptura son la solución que España necesita, pero tampoco lo es el inmovilismo, porque hay realidades que están ahí y no se pueden ignorar. Por esta razón, este partido defiende una reforma profunda del Estado de las autonomías para dotarlo de una estructura territorial de carácter federal que sea capaz de proporcionar, entre otros aspectos, el respeto de las identidades diferenciadas dentro de España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común, la solidaridad, para seguir reduciendo las desigualdades territoriales, la igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan, entre otros objetivos. El PSOE dice que da un sí a los legítimos derechos diferenciales, a los hechos diferenciales, no a los privilegios y no a las discriminaciones. Y para ello, lo que propone es reformar la Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales, lingüísticas, que son expresión de nuestra diversidad, y para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo que dé certeza, estabilidad y equilibrio al sistema de reparto de los servicios públicos. Y termina diciendo el documento que España necesita un nuevo pacto territorial, no para debilitar el Estado de las autonomías, ni tampoco para desandar lo recorrido en estas 3 décadas y media, sino para seguir viviendo y conviviendo juntos, que es la única forma de que salgamos adelante. Como puedes apreciar, en esta declaración del PSOE no se hace ninguna referencia al concierto económico. Sin embargo, en su formulación parece que podría tener encaje el mismo, aunque el secretario general del PSOE, ¿quién era?, matizó que daban su apoyo al concierto económico, pero con una actualización del cupo. En otras palabras, defienden que los vascos tendrán que aportar más al Estado, o dicho desde la perspectiva inversa, que la capacidad de gasto para desarrollar políticas públicas en el País Vasco, educación, sanidad, protección social, deberán reducirse. ¿Quién lo decía? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Lo cual quiere decir que la calidad de vida de estos ciudadanos, que pagan ya impuestos más elevados que los de otras autonomías, fíjate, en el caso comparativo de Madrid, deben también reducirse. Quizá tú estés de acuerdo con ese planteamiento y por nuestro lado no tenemos sino que respetar tu opinión, pero estamos seguros de que muchas de las personas que lean este capítulo, habrá llegado alguno hasta aquí, no estarán de acuerdo con esta propuesta, pero sí estarán totalmente de acuerdo con las que las comunidades autónomas, para desarrollar las funciones que les asigna la actual Constitución y que acabamos de citar, reciban muchos más recursos para ello que los que en este momento les está cediendo el Estado. 8.
el concierto a la luz de las nuevas orientaciones del Tribunal Constitucional. Hemos analizado este tema en el detalle en el capítulo 27 de la parte séptima, haciendo referencia al informe sobre los efectos negativos del incumplimiento del Estatuto de Gernika que remitió el gobierno vasco el 9 de septiembre de 2015 al Parlamento vasco. Por ello, es conveniente que recordemos las tres sentencias a las que hacemos referencia en aquel capítulo, por el inquietante escenario que dibujan para el futuro del concierto, aunque se referían a normas del Parlamento Foral Navarro de no cambiar la orientación doctrinal del Tribunal Constitucional, lo cual a corto plazo parecía impensable y a lo largo pues solo ocurrirá si se produce un vuelco de la configuración política española. Citamos actualmente en 2023, septiembre-octubre, que estamos en el Tribunal Constitucional presidido por el señor Cándido Conde de Pumpido y con una mayoría de 7-5 en el sector progresista, pareciera que pudiera tener una configuración distinta a la que había en 2015. Te resume Pedro Luis a continuación el contenido de esos fallos del Alto Tribunal Español. Aquella sentencia 8.1, la sentencia del Tribunal Constitucional 208/2012, aquella sentencia analizaba y corregía la ley formal del Parlamento de Navarra 23/2001 del 27 de noviembre por la que se crea el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. La decisión del Tribunal Constitucional confirma que los límites contenidos en los artículos 6 y 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas LOFCA resultan de plena aplicación a los tributos propios establecidos por la Comunidad Foral de Navarra y no convenidos con el Estado. Tiene por ello una gran trascendencia con respecto al alcance de la disposición adicional primera de la Constitución en relación con la potestad tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, pudiendo resultar así también indirectamente aplicable a la Comunidad Autónoma del País Vasco para esos mismos supuestos. A juicio del Tribunal Constitucional, las disposiciones adicional primera y segunda de la LOFCA, que salvan los regímenes autonómicos de Euskadi y Navarra, en absoluto excluyen la aplicación de esta ley orgánica a los sistemas forales, de manera que la citada LOFCA y las normas reguladoras de los sistemas forales deben ser objeto de una interpretación integradora que implica que no son de aplicación excluyente, sino que forma parte de un mismo sistema constitucional de reparto del poder tributario. Señala también esta sentencia que si bien el sistema de convenio tiene un contenido eminentemente tributario, no es un sistema jurídico autónomo, como si un comportamiento estanco dentro del ordenamiento jurídico general se tratara. Considera, por lo tanto, que la ley de convenio constituye la norma especial y, por tanto, de aplicación preferente en lo que atañe a los tributos convenidos que están sujetos a reglas específicas de coordinación. Pero, por el contrario, también considera que los tributos propios que no hayan sido previamente acordados entre el Estado y la comunidad foral no son, por definición, tributos convenidos ni forman parte del contenido esencial de la foralidad, por lo que le son aplicables los límites contenidos en el artículo 6 y 9 de la LOFCA. 8.2. La sentencia del Tribunal Constitucional 110/2014. Esta sentencia se dictó contra la ley foral del Parlamento de Navarra 24/2012 del 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Como señala el informe del Gobierno vasco, esta sentencia reproduce íntegramente los argumentos doctrinales contenidos en la sentencia 208/2012, a la que se acaba de hacer referencia. En el fallo donde estamos analizando, el Tribunal Constitucional mantiene en el sistema tradicional del convenio se incluyen exclusivamente los tributos convenidos, fruto del pacto con el Estado, quedando por tanto fuera del sistema paccionado los tributos no concertados en el mismo. Se precisa también que dicho sistema foral no se encuentra al margen de la competencia tributaria originaria del Estado y de las competencias del Estado para la coordinación de las competencias tributarias de acuerdo con el artículo 149.1.14 de la Constitución española. Además de aclarar lo anterior, el Tribunal Constitucional reitera que la ley de convenio constituye la norma especial de aplicación preferente, por tanto, en lo que atañe a los tributos convenidos. No así los tributos propios autonómicos, a los que resultan de aplicación, como señalaba la sentencia a la que se ha hecho referencia anteriormente, las reglas generales contenidas en los artículos 6 y 9 de la LOFCA, ya que la naturaleza acordada o paccionada del sistema de convenio funciona en ambas direcciones. 8.3. La sentencia del Tribunal Constitucional 171 de 2015. Esta tercera sentencia se dictó contra la ley foral del Parlamento de Navarra 12/2010 de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El fallo del Tribunal Constitucional afecta en este caso a la interpretación sobre el alcance de las competencias históricas de la Comunidad Foral de Navarra en materia local, así como en materia de convenio económico, negando la capacidad de Navarra
para modular la legislación básica estatal en materia de endeudamiento local en virtud de la especificidad foral establecida en la disposición adicional primera de la Constitución y en el artículo 46 de la LORAFNA. La sentencia se basa, en este caso, en su interpretación del cambio constitucional producido con ocasión de la modificación del artículo 135 de la Constitución, a la que hemos hecho referencia en otros capítulos de la obra, y muy especial la parte 6 de la parte sexta, señalando que tras ello se ha establecido un nuevo marco competencial al que las competencias históricas navarras se tienen que adecuar. Dentro del mismo, la fijación de las condiciones de endeudamiento local corresponden al Estado y la autorización de endeudamiento corresponderá a quien tenga atribuida la tutela financiera, bien el Estado o bien la comunidad autónoma. Añade además la sentencia que en cuanto a la garantía institucional de foralidad en su vertiente financiera, que tiene una vertiente material consistente en que es fundamentalmente tributario, implicando en concreto la posibilidad de que la comunidad foral disponga de un sistema tributario propio, si bien en coordinación con el Estado, así como una vertiente participativa, lo que implica en contenido en concreto que dicho sistema tributario debe ser acordado previamente con el Estado. Por lo tanto, es obvio que la modificación del artículo 135 de la Constitución española ha incidido muy seriamente en la consideración y el respeto al concierto económico, como se deduce de la sentencia anterior, y en otro tipo de materias de las dos que también hemos comentado. En resumen, como señala el informe del gobierno vasco, al que venimos haciendo referencia, al concierto económico, de no renovarse su contenido financiero, corre el peligro de no ser enteramente satisfactorio en los ámbitos económico y financiero, a los que tiene que hacer frente, o dicho de otra manera, corre el peligro de no evolucionar hacia mayores y mejores cotas de autogobierno económico. Esperamos que con esto tengas ya una visión mucho más precisa de cómo la doctrina va emanando del más alto tribunal español puede afectar en el futuro al concierto, como lo ha afectado ya a determinadas disposiciones aprobadas por el Parlamento Foral de Navarra. Con esto podemos dar por terminado el título segundo de esta parte décima, en la que a lo largo de estos 6 últimos capítulos hemos tratado de trasladarte los cambios que se están produciendo en el escenario español que pueden afectar al concierto. Creemos que hemos dibujado un panorama bastante completo, a pesar de que algunos de los capítulos anteriores están todavía en 2015 en su primera redacción, para que todo ello te puedas hacer tu propia composición de lugar sobre esta importante cuestión. Esperamos que lo que hemos comentado haya merecido tu interés, a pesar de que ciertamente han pasado 8 años, de 2015 a 2023, y te animes a pasar al título siguiente, en el que vamos a analizar otros escenarios distintos. Pero ciertamente casi que mejor eso lo hacemos mañana. Y por tanto, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.